Saludar, espero que todo esté bien por casa, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Edith. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Maffer. Buenas tardes, Eduardo. ¿Por qué tanta emoción, Eduardo? Guarda la emoción para mañana que juega Perú, para que celebres la victoria. A ver, vamos a comenzar con la clase de hoy. Un instante, no estoy mirando el chat. Disculpen que no haya saludado a los que han estado pasando la voz por ahí. Recién voy a revisarlo. Un instante para comenzar. Verdad, me habías pedido la semana pasada las claves, las puse en el PPT, no sé si habrás tenido oportunidad de verlo, pero las puse por ahí. Ahora sí, va a llegar a tu pantalla. Buenas tardes con todos, buenas tardes Mauricio, Eric, Sheila, Daniel, ¿cómo estás Iraida? ¿Cómo estás André? Good morning, good afternoon ya. André, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Diego? Maffer, Joseph, ¿qué tal David? ¿Qué tal Fiorella, Deli? Buenas tardes con todos. Sí, Sheila, ya me di cuenta. ¿Cómo que mañana perdemos estos muchachos? ¿Estás seguro? San Paolo te va a castigar, vas a ver el día del examen. Bueno, ahí en la pantalla, este, ok, André, gracias. Ahí en la pantalla te decía, está el tema que tenemos que revisar el día de hoy. Me voy a conectar también por el celular y arrancamos, ¿ya? Sí, pues Henry, es lo que me sorprende. Y dicen que la fe es lo más lindo de la vida. Vamos a ver, ya está, ya está, ahora sí. Bueno. El tema es el tema es el estado de la edad moderna y la ilustración y la rebelión de las 13 colonias. Ya, la rebelión de las 13 colonias, como sabes, también le dicen la Revolución Americana, algunos lo llaman también la independencia de Estados Unidos. Tú tienes que estar preparado para cualquier forma en la que le puedan decir, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? El nacimiento de Estados Unidos como país. Pero eso lo vamos a ver al final. Hoy cerramos la edad moderna. Tenemos 3 capítulos nada más que revisar. Igual es bastante, pero creo que son temas que tú has manejado antes, entonces no creo que haya inconveniente para ti. Primero es el Estado en la edad moderna. La edad moderna, como ya sabes, es la tercera edad de la historia y la semana pasada, creo que la semana pasada, habíamos estado describiendo algunas de las características principales que íbamos a ver en la edad moderna, ¿no? De estas que están aquí en la pantalla, las que nos interesan más el día de hoy, al menos para la primera parte, son las primeras, ya lo que dice ahí la centralización del poder político, característica de la edad moderna, la centralización del poder que en la Edad Media había estado fragmentado. ¿Te acuerdas? Sheila, Eduardo, Henry, André, ¿te acuerdas? Durante la Edad Media, época feudal, el poder político estaba dividido entre los múltiples señores feudales, ¿cierto? En la edad moderna ese poder político se centraliza. ¿De acuerdo? En la edad moderna aparece una sola soberanía, una única fuente de poder, que es lógicamente el reino. Aparece un gobierno unificado, aparece un gobierno único, una única política exterior, o sea, un solo ejército, una sola persona tiene el poder de hacer la guerra y hacer la paz, un solo centro que establece los impuestos, por ejemplo, para las mercancías que vengan de otro país. El poder político en general se concentra en una sola mano. La nobleza se somete al poder del rey. Ahí hay que tener cuidado de no cometer una equivocación histórica, ¿ya? ¿Qué grupo social es el que más se va a oponer a la construcción de una monarquía absolutista? ¿La aristocracia o la burguesía? ¿Qué grupo social es el que más va a rechazar la formación de la monarquía absoluta, la construcción, la creación de una monarquía absoluta? La burguesía, la burguesía, la burguesía, la burguesía. Ya, ese es el error. Ese es el error, ese es el error. Tú lo estás viendo al revés. Tú lo estás viendo al final, cuando ya la monarquía absoluta esté construida, cuando ya la monarquía absoluta esté consolidada, cuando ya la monarquía absoluta lleve décadas funcionando poco a poco, la burguesía irá reclamando el fin de la monarquía absoluta y querrá ella participar en el gobierno. Pero ese es al final. Al inicio, en el proceso de creación de la monarquía absoluta, la burguesía fue una aliada de la monarquía absoluta. Los enemigos fueron la nobleza feudal. La nobleza feudal, venimos de la época del feudalismo, ¿no? La aristocracia, durante la época feudal, había disfrutado de una gran independencia.
¿Te acuerdas, Eduardo? Durante la época feudal, la aristocracia hacía lo que le daba la gana. Durante la época feudal tenían sus tierras, ponían sus leyes, ponían sus impuestos. Esa aristocracia independiente, esa aristocracia orgullosa, es la aristocracia que se va a resistir a someterse al poder real y se van a rebelar una y otra vez. Y más bien la burguesía, por razones económicas, la burguesía va a ser la aliada de los monarcas en esta lucha para unificar el Estado. A la burguesía le conviene un Estado unificado, un solo mercado amplio. Le conviene que se le ponga fin a la violencia de los nobles, a las luchas de los nobles entre ellos. Cuidado, cuando la monarquía absoluta se está construyendo, ¿quiénes son sus rivales? Los señores feudales. ¿Y la burguesía qué es? Es una aliada. Pero a medida que pasa el tiempo, la burguesía empieza a crecer y el propio crecimiento de la burguesía termina haciendo que se enfrente a la monarquía absoluta que ellos al comienzo habían ayudado a construir. Eric, ¿cuál es la diferencia entre burguesía y aristocracia? Es una excelente pregunta. La burguesía es la gente de negocios. La burguesía es la clase media. La burguesía son banqueros, comerciantes, empresarios, profesionales, la gente de las ciudades, de clase media hacia arriba. ¿Ok, Eric? La aristocracia es la nobleza. La condición de burgués es por riqueza. La condición de aristócrata es por sangre. ¿Quién es un aristócrata? Un conde, un duque, un marqués. Ya, esos son los aristócratas. Una cosa es la aristocracia, otra cosa es la burguesía. La aristocracia eran los señores feudales, ¿de acuerdo? Los burgueses son la gente de las ciudades, ¿sí? En esta época, al menos en la época feudal, en la Edad Media, eran grupos rivales, porque la burguesía se quejaba de las luchas constantes entre nobles que causaban caos, que atentaban contra los negocios, que atentaban contra las rutas comerciales, que no permitían el tránsito de mercancías. Los señores feudales que cobraban peaje tras peaje tras peaje. En cambio, la aristocracia pues disfrutaba de esa situación porque ellos eran prácticamente independientes, como te decía. Cuando se construye la monarquía absoluta, la burguesía va a ser una aliada del fortalecimiento de los reyes, porque los reyes impondrán orden, paz, tranquilidad, seguridad. Pero lo que los reyes no van a hacer es despojar a la aristocracia de sus privilegios. Ustedes son repaso semestral, creo que esa parte ya lo sabes. Habla. La monarquía absoluta a la aristocracia la despoja de su poder político, la despoja de su independencia, de su poder militar. ¿Sí o no? Vamos, rápido. La monarquía absoluta despoja a la nobleza feudal de su independencia, de su poder político, de su poder militar. La monarquía absoluta. En la monarquía absoluta, la nobleza feudal sigue teniendo sus ejércitos. ¿Es lo que me estás diciendo, Eric? Mantienen su independencia política. O sea, establecen sus leyes y dentro de sus tierras ellos ponen sus reglas, cobran sus impuestos, ponen sus tribunales. ¿Así funciona la monarquía absoluta? La monarquía absoluta lo que hace es unificar el territorio. Eduardo, hay que diferenciar dos cosas. Ah, ya, Eduardo, escúchame Deli, escúchame Maffer, escúchame Eric. La monarquía absoluta, ah, ya, correcto, digo, la monarquía absoluta a la nobleza feudal le quita el poder político, le quita su independencia, le quita su poder militar, pero lo que no le quita son sus privilegios jurídicos. ¿Le entiendes, Eduardo? ¿Le entiendes, Adeli? ¿Le entiendes, Maffer? ¿Qué mantiene la aristocracia? La aristocracia mantiene sus privilegios jurídicos. ¿Qué privilegios? No pagan impuestos. ¿Qué privilegios? Ellos tienen derecho a ocupar los altos cargos en el ejército. ¿Qué privilegios? Ellos tienen derecho a ocupar los altos cargos en la iglesia. ¿Me captas? Pero no mantienen el poder político, porque aunque los veas ocupando los altos cargos del ejército, los ocupan como obedientes al poder del rey. ¿Cierto, Diego? O sea, yo veo a los generales de Francia, los mariscales, ¿qué eran? Eran nobles, pero ya no es que hacen la guerra por su cuenta, son funcionarios al servicio de la corona. En la monarquía absoluta, la aristocracia, ¿qué pierde? Pierde su poder político, pierde su independencia, pierde su poder militar. Lo que no pierde son sus privilegios. Y esa situación es la que termina provocando la irritación de la burguesía. Porque la burguesía ayuda a construir la monarquía absoluta, pero la monarquía absoluta no destruye por completo el poder de la aristocracia. Sigue siendo una sociedad estamental. Exacto, exacto, Eric, maestro, lógico.
pero al final se siguen aliándose, al final siguen siendo un solo bloque. Al final la burguesía, en el siglo XVIII, la burguesía comprende que nunca alcanzará la igualdad, nunca alcanzará el acceso al gobierno, nunca alcanzará el acceso al poder, porque el rey y la aristocracia, al fin y al cabo, ya son socios, ¿no? El rey no ha querido destruir nunca la aristocracia, lo que ha hecho es le ha impuesto obediencia, la ha doblegado, pero el rey y la aristocracia siguen gobernando. Al final es por eso que la burguesía empieza a reclamar los mismos derechos que la aristocracia, empieza a reclamar que las leyes sean iguales para todos, empieza a reclamar que el gobierno no sea solo la voluntad del rey, sino que haya participación de la clase media que paga impuestos en el gobierno. Y esos reclamos de la burguesía poco a poco irán provocando un conflicto entre la burguesía y el antiguo y la sociedad absolutista y el Estado absolutista. Y eso va a provocar las revoluciones. Pero eso es al final. ¿Me entiendes? Te lo pongo aquí en la línea de tiempo, ¿te parece? Aquí en esta etapa, 1400, 1500, aquí la burguesía y los reyes son socios. ¿Para qué? Para aplastar a la nobleza y establecer orden en el país. ¿Y el resultado de eso cuál es? La monarquía absoluta. Pero en la monarquía absoluta, la aristocracia mantiene sus privilegios jurídicos. Eso termina causando la irritación de la burguesía. Y al final, por eso, a fines del siglo XVIII, tú ves cómo la burguesía ya se cansó del rey y de la aristocracia y exige reformas. Y se empieza a criticar la monarquía, se empieza a criticar la revolución, perdón, se empieza a criticar el poder de la nobleza. Eso termina llevando a la Revolución Francesa. Ten cuidado, tenlo bien claro, tenlo bien presente. ¿A quién hubo que aplastar para implantar el absolutismo? A la aristocracia. ¿Con apoyo de quién? De la burguesía. Y siglos más tarde, ¿quiénes se van a levantar contra la monarquía absoluta? La propia burguesía. En otro contexto, una burguesía más fuerte, que ya lo que quiere no es orden, paz ni seguridad, sino que lo que quiere es dirigir el Estado. Ahorita, Eric, espérame. Eric, ¿lo has entendido? Maffer, Diego, Eduardo, Adeli, Henry, ¿sí? ¿Estás seguro? No te vayas a confundir, ¿eh? No te vayas a confundir. Cuidado, en el proceso de construcción de la monarquía absoluta, la burguesía es un socio. Más adelante es otra cosa. Puede parecer contradictorio, pero si primero lo apoyaban y después no. Oye, ¿te acuerdas cuando estabas en el colegio? ¿Te acuerdas cuando estabas en el cole? Me imagino que hace pocos años. ¿Te acuerdas cuando uno estaba en primaria? Cuando estabas en primaria, cuando eras un niñito, pequeño, pequeño, inocente, cuando eras el futuro del Perú, eras. Cuando uno es niño, llega de visita un día al cole, llega a veces un día al cole, mamá, papá, el tío, tía, algún familiar adulto, y uno se emociona de que llegue, ¿verdad? Uno se emociona, orgulloso, feliz, sale y quiere que todo el mundo lo vea. Ya, cuando estás en secundaria, cuando eres grande, ya, estás en cuarto, quinto de secundaria, llega algún familiar. Ah, ¿te acuerdas? Ah, paltea. Ah, su qué roche. No, no, nada, olvídate. Me encierro en el baño. No, no quiero saber nada. Ah, ya. Igualito, igualito, igualito. Igualito, igualito, igualito. Ya, la burguesía. Pasa, ¿no? Ya. A ti te va a pasar igual cuando seas padre de familia. Si alguien acepta reproducirse contigo, ¿ya? Ya, igualito pasa, pues ya. La burguesía al comienzo con los reyes, pata. La burguesía al comienzo con los reyes, aliada. La burguesía al comienzo con los reyes, socia. ¿Por qué? Porque tienen un enemigo común, la aristocracia. Pasan los siglos, la burguesía crece. Así como tú creciste, la burguesía crece. Así como tú maduraste, la burguesía madura. Ahora la burguesía quiere gobernar, quiere la independencia, quiere tener una mano en el timón del Estado. El monarca no quiere, pues, ¿no? El rey quiere gobernar con los de siempre, ¿no? Con la aristocracia, que ahora ya no es una amenaza, es una aristocracia sometida y obediente. Y ese será el momento de las revoluciones. ¿De acuerdo? No lo vayas a olvidar, ¿ya? Este, Eric me pregunta cuál fue la contrarreforma. Eric, la contrarreforma es esta. La contrarreforma es la respuesta de la Iglesia Católica a la reforma protestante. ¿No te acuerdas que lo dijimos la semana pasada? Que surgen nuevas iglesias, la de Lutero, la de Calvino, la de Enrique VIII. La contrarreforma es la respuesta de la Iglesia. Es cuando el Papa Paulo, o Pablo, como le quieras decir, Pablo o Paulo III convoca al Concilio de Trento y se toman medidas para combatir la corrupción dentro de la Iglesia. Ese Concilio de Trento, esas medidas son lo que se conoce como la contrarreforma. ¿Cuál fue la respuesta? Es una excelente pregunta. La respuesta de la Iglesia Católica abarcó varias esferas. Por ejemplo, la reforma del clero, la restauración de la disciplina en el clero. ¿Me entiendes? La lucha contra la corrupción, el reforzamiento de la educación del clero, la creación de seminarios, el reforzamiento de la disciplina, el establecimiento de normas estrictas,
para monjes, para obispos, para párrocos. Esa es la parte de la restauración de la disciplina. ¿Me entiendes, Eric? La restauración de la disciplina en el clero, la depuración del clero católico. Ya esa es una faceta. ¿Cuál es otra faceta? El trabajo misionero, encarnado por nuevas comunidades religiosas como los jesuitas. ¿Te acuerdas? Aparecen los jesuitas también. Los jesuitas son parte de la Reforma Católica. Una nueva comunidad católica uno de cuyos objetivos fue el trabajo misionero. Ese trabajo misionero, esa expansión de la fe católica en áreas donde hasta esa época había pocos católicos, esa es parte también de la respuesta de la iglesia. Es la parte de la evangelización, la expansión doctrinal, la expansión misionera. Esa es otra faceta de la Reforma Católica. Otra faceta fue, por ejemplo, el mayor énfasis en la educación de las masas católicas, la creación del catecismo, la elaboración del catecismo romano como método de catequización, como método de enseñanza, como método de educación cristiana. ¿Okay? Son varios los aspectos. Otro aspecto fue la represión de las doctrinas protestantes mediante el índex, la lista de libros prohibidos, o mediante la Inquisición, ¿no? Para perseguir a los herejes. Claro. Ok, Eric, la respuesta de la iglesia fue en varios frentes. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que purificar la iglesia, reforma disciplinaria, creación de seminarios y restablecimiento de la disciplina. ¿Qué hay que hacer? Hay que captar más seguidores. ¿Qué se hizo? Trabajo misionero con los jesuitas. ¿Qué hay que hacer? Hay que consolidar a las poblaciones ya católicas. ¿Qué se hizo? Énfasis en la educación mediante el catecismo. ¿Qué más hay que hacer? Hay que combatir la herejía, hay que impedir que se sigan propagando las ideas protestantes. ¿Qué se hizo? Publicación de lista de libros prohibidos y este reforzamiento de la Inquisición para que combata las herejías. ¿Qué más hay que hacer? Hay que fomentar la piedad popular, hay que crear nuevas formas de religiosidad que atraigan a las masas. ¿Qué se hizo? Procesiones. ¿Qué se hizo? Se canonizó a nuevos santos, entre ellas a Santa Rosa de Lima. Bueno, no vas a pensar que cuando canonizan a Santa Rosa de Lima es porque hizo el milagro de que cantara el gallito, ¿verdad? Cantó el pollo, ya por eso, que sea santa. No va por ahí el asunto, ¿cierto? Ya la canonización de Santa Rosa es una manera de avivar el fervor religioso, bueno, de las poblaciones de las colonias españolas en América, ¿cierto? Ya va por ahí el asunto, ¿ok? Comercializar, más que comercializar, Eduardo, captar gente. Aquí en el Perú la gente no se entusiasma cuando se canoniza a un peruano. Creo que canonizaron a un peruano hace algunos años. La gente se entusiasma, no es uno de los nuestros y ahora es santo, ya, pues igualito, 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 es para enganchar, ¿ok? Los autos sacramentales, las procesiones, la canonización de nuevos santos, todo eso son formas de la Iglesia Católica de avivar la fe, avivar la piedad popular y de esa manera consolidar la religión católica en diferentes lugares. Sarita Colonia. Sarita Colonia es santa, me parece que no es santa, pero sí tiene sus seguidores. Eric, ¿lo entendiste? Eric, ¿lo captaste? ¿Entiendes? Esas complejas, esas iniciativas de la Reforma Católica. Adrián preguntaba, ya no tienes por qué, gracias por la pregunta. Adrián preguntaba, ¿en qué postura moral? Ah, yo. Ah, bueno, Adrián, te contaré, no sé si alguna vez les conté, que con la Inquisición hay una leyenda negra. O sea, con la Inquisición hay una exageración brutal acerca de los procedimientos y acerca del impacto y de las muertes que haya causado la Inquisición. El día que ustedes tengan tiempo, pónganse a buscar la leyenda negra de la Inquisición y vas a ver que en realidad mucho de lo que a nosotros nos cuentan en el cole sobre la Inquisición es fake, ¿no? ¿La Inquisición torturaba? Sí. Una consulta, los que en este salón van a estudiar derecho, habla. En esa época, la tortura no era el método habitual de interrogatorio, habla. En esa época la tortura no era el procedimiento que usaban. Sí, todos torturaban. La iglesia torturaba, espérate, tío. Todos torturaban en esa época. En ese tiempo se consideraba que era el procedimiento lógico de interrogatorio. La Inquisición era más cuidadosa que otros tribunales al torturar. Solo se aceptaba la tortura en ciertos casos y debía ser con cuidado y debía haber un experto presente que vigilara que no se pusiera en riesgo la vida del reo, cosa que otros tribunales no observaban. Te mandaba a torturar el rey de Francia, pues, no paraban hasta que te morías. La Inquisición tenía sus procedimientos bien detallados, bien detallados, bien detallados. Hay una historia famosa, Adeli, muy pocas veces. ¿Ah? La Inquisición, cuando tú confesabas,
La Inquisición te entregaba al tribunal civil, al poder político, porque ya habías confesado. La Inquisición no te mataba. La Inquisición solo interrogaba, no tenía el poder de matar. Hay toda una exageración, hay toda una serie de leyendas, de mitos en cuanto a la Inquisición. Hay gente, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el cole nos contaban que en la Inquisición había ingenieros, técnicos que se la pasaban imaginando nuevas formas de torturar a la gente, formas cada vez más refinadas y macabras. Eso es falso. La Inquisición usaba los métodos que ya en esa época se usaban en todos los tribunales. No creó ningún nuevo método de tortura la Inquisición. ¿Ok? Lo que pasa es que mucha de la propaganda, mucha de la información que tenemos de la Inquisición es información hecha por historiadores de países protestantes, que lógicamente le tiraban barro con ganas a la Iglesia Católica. El día que tengas tiempo, ponte a investigar. Leyenda negra de la Inquisición. Si quieres, en este momento, googlealo. Si quieres, googlealo en este momento. La leyenda negra de la Inquisición. Y vas a ver que hoy varios historiadores dicen, no, no era tanto así. La cantidad de muertos por sentencias de la Inquisición es bajísima, bajísima, bajísima. ¿Ok? Revísalo si quieres. Si quieres en este momento, googlealo. Si quieres en este momento, googlealo. La leyenda negra de la Inquisición. Y vas a ver por ahí lo que te sale. O sea, en ese sentido, ¿sí? Ya, ok. Bueno, búscalo, búscalo cuando puedas. Pero en ese sentido, en historia siempre hay que tener cuidado con las versiones que popularmente se nos dan, pues, ¿no? Hay testimonios, ya para cerrar ese tema, hay testimonios bien simpáticos de presos, o sea, gente de las cárceles, encargados de las cárceles, contaban que algunos presos rogaban que los pasaran a manos de la Inquisición. O sea, Eduardo está preso por robo. Eduardo lo han agarrado robando y está preso. Y lo tratan como, gracias, 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 gracias. Eduardo está preso por choro, sí, por choro. Casi lo dejan paralítico, pero llegó la policía a tiempo. Y en esa época, pues en los calabozos, a los presos los trataban como perros, como animales, como animales, como animales. Entonces, ¿Eduardo qué hace? Eduardo en la cárcel. Eduardo lanza, dice, formula en voz alta algún insulto contra la religión, contra Jesús, contra la Biblia, contra el Papa, contra la Virgen María. ¿Y por qué lo hace? Para que lo acusen de hereje y lo pongan en manos de la Inquisición. Algunos presos chistosos hacían eso. Estaban presos por violación. Ya soltaban alguna ofensa contra la iglesia para ver si tenían suerte y los llevaban a los calabozos de la Inquisición, porque sabían que ahí el trato era menos duro de lo que era el trato en los calabozos del poder judicial, ¿no? Del poder civil, del poder político. El hecho de que algunos hagan eso, que prefieran que la Inquisición sea a cargo de ellos y no los otros, bueno, ya te demuestra que tan mala no era la situación. ¿Ok? Bueno, pero son cosas que, sí, creo, son cosas que por ahí se van a ir aclarando poco a poco. Am, Hay varios artículos por ahí que puedes encontrar acerca de ese punto y cuando gustes los puedes revisar. Si quieres, solo por citar algunas cosas, te pongo aquí en la pantalla, perdón, en el chat un breve enlace, ya lo dejo ahí, si quieres lo copias, lo pegas después, para que más o menos veas. El tema de hoy es esto de acá, la parte final, ya el absolutismo, la ilustración y la rebelión de las 13 colonias. Y comencemos con el Estado en la Edad Moderna. Y a los que han viajado por Europa. No tienes por qué, Adrián, gracias a ti por la pregunta. Los que han viajado por Europa, ¿sí? Ya. Lo que estás viendo ahí es la fachada del palacio que simboliza la monarquía absoluta. Habla. ¿Qué construcción de la Edad Moderna? Muy bien, Sheila. Excelente, Sheila. Vaca, muy bien. Sheila que vacaciona en Europa. Muy bien. Sheila que todas las navidades se va por allá porque no puede ver Navidad sin nieve, dice Sheila, estos peruanos que todo lo ven arena nada más. Correcto, es el Palacio de Versalles, excelente, es el Palacio de Versalles, así es. Si ese es el Palacio de Versalles, si es el Palacio de Versalles, ¿quién es este fulano? Joseph. ¿Quién es él? Vamos, habla. ¿Quién es él? Luis XIV. Correcto, Luis XIV, Luis XIV. Napoleón, André, ¿qué pasa, André? Este muchacho nunca ha visto la foto de Napoleón. Luis XIV, el rey que simboliza la monarquía absoluta. Joseph, ¿de qué país? Jesús, Eduardo, Adrián, Henry, ¿de qué país? Luis XIV. Francia, ¿de qué dinastía? ¿De qué dinastía?
Dinastía, 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 familia, 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 dinastía, familia. Borbón, gracias Henry. Correcto, Borbón. ¿Cómo ha puesto Henry? Conocido con el sobrenombre de El Rey Sol, ¿cierto? Luis XIV, el Rey Sol de Francia, de la familia Borbón. ¿Cuál es la frase que se le atribuye? El Estado soy yo. Muy bien, André. Muy bien, André. Correcto. El Estado soy yo. Bacán. Hablemos primero de esto, ¿ya? El Estado en la Edad Moderna, ahí lo tenemos, Luis XIV, características, algunas características las acabas de decir. Característica del Estado en la Edad Moderna, los monarcas centralizan el poder, ¿cierto? Característica de la Edad Moderna, el rey impone un gobierno centralizado. De aquí en adelante el rey controla los tribunales, el rey controla los impuestos, el rey controla las fuerzas armadas, ¿ok? Se acaba la fragmentación que veías en la Edad Media. De aquí en adelante un solo poder político, el poder del rey, te lo vuelvo a decir, la aristocracia pierde su poder político, mantiene sus privilegios, pero pierde su poder político. La iglesia, cuéntame, en una monarquía absoluta, la iglesia, ¿cuáles son las relaciones entre el poder y la iglesia? ¿Los reyes dependen de la iglesia? ¿O la iglesia está al servicio de los reyes? Sheila, ¿la iglesia controla al rey o la iglesia sirve al rey? Habla. Lo segundo, ¿no? Lógico, la iglesia sirve a los reyes, ¿cierto? La iglesia ayuda a consolidar el poder real. Exacto, muy bien. Característica, ¿cómo estás, Alexe? Buenas. Característica de la edad moderna. Monarquía absoluta significa que por encima del rey no hay nadie. Él es la máxima autoridad. El poder político se centraliza. Ahora, para que los reyes controlen el territorio necesitan algunos instrumentos. Habla criatura. Para que el rey controle su reino necesita algunos instrumentos. ¿Qué instrumentos necesita? Vamos, Joseph, algún día serás político. Alexa, tú vas a ser la primera presidenta del Perú, ya que Keiko parece que no va a llegar nunca. Soldados, bacán, caminos, excelente. Una administración, un ejército, genial, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuáles son los instrumentos de la monarquía absoluta? Dos son clave. Y un sombrero, lógico, te hace ver más elegante. Ahí está, ya ves. No hay vaquero sin sombrero. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Este, ¿qué te iba a decir? Solo que este no es un sombrero luminoso, ahora que lo veo bien. El rey necesita funcionarios y el rey necesita soldados. ¿Ok? El rey necesita funcionarios y soldados. Tú me dijiste hace un rato, necesita caminos. Tienes razón. Excelente. ¿Para qué? Para enviar a la gente que va a hacer cumplir su voluntad. ¿Cierto? ¿Quiénes van a hacer cumplir su voluntad? Funcionarios y soldados. ¿Y cómo se le llama al conjunto de funcionarios? Burocracia. ¿Cierto, Henry? ¿Cierto, Eduardo? ¿Cierto, Mauricio? Conoces la palabra, ¿no? Conjunto de funcionarios, burocracia. El conjunto de funcionarios que ejecuta, que transmite, que lleva las órdenes del Estado. Bacán. Y sus soldados, que van a aplastar cualquier rebelión que se produzca en contra del reino. En tierra y en mar. En tierra y en mar. Lógico, Joseph. Pero Joseph, hoy quizás un gobierno se pueda mantener sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. Hay países que no tienen ejército, ¿sí o no? Y hay países en los que aún existiendo el ejército es puramente neutral, no tiene nada que ver en política. La política es de los civiles. Aquí en el Perú estamos acostumbrados a que cuando va mal, cruzar los dedos para que los militares den un golpe de Estado. Bueno, pero hay países donde aún existiendo ejército, el ejército es secundario, es marginal, no tiene nada que ver en la política. La política es de los políticos, de los civiles. ¿De acuerdo? Pero Joseph, en esa época, en esta época, cuando recién se está construyendo la monarquía absoluta, habla Joseph, el ejército es un instrumento indispensable, ¿sí o no? Eduardo, en este contexto, cuando recién se está construyendo la monarquía, sí, en este momento es indispensable, porque la aristocracia tiene que ser sometida y la única forma de someterla es con un ejército, ¿ok? En la construcción de la monarquía absoluta, el ejército es indispensable. Correcto, Eric. Sobre todo sublevaciones de la aristocracia. No te voy a olvidar de eso. Instrumentos para la creación de un gobierno centralizado, funcionarios que transmitan las órdenes del gobierno y soldados, ¿no? Un ejército profesional, un ejército propio al servicio del monarca, ya no es el ejército de la época feudal, un ejército profesional. Claro, Henry, ajá, todo esto se financia con la burguesía. Y Henry ha hablado de otra cuestión, ¿no? El financiamiento, claro, un elemento clave. No vas a poder tener funcionarios, no vas a poder tener soldados si no tienes cómo pagarlos. ¿Cierto? Entonces, un elemento clave para que exista el Estado es un sistema tributario. Estamos de acuerdo en eso, ¿no?
Ya, estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto, Eric? Tiene que haber un sistema tributario, un sistema fiscal. Alexia, ¿conoces la palabra fiscal? Maffer, Sheila, André, ¿conoces la palabra fiscal? No me refiero al del Poder Judicial, no me refiero al del Ministerio Público, sino fisco, fiscal. Lo ubicas, ¿no? ¿Sabes lo que es el fisco? No, ya. Googlealo, 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 googlealo. Vamos, al toque. ¿Qué es el fisco? Rápido. No, 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 ese no, ese no. Me refiero al otro sentido, Sheila. Fisco, fisco. ¿Qué significa fisco? Correcto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿No conocías ese significado? Ya no importa. Gracias Jesús. Ahora, gracias a Jesús, gracias a André, ya lo conoces, ¿ok? ¿Qué es el fisco? El fisco son los bienes del Estado. El fisco es la caja pública. O sea, ¿qué necesitas para que el poder esté centralizado? Necesitas recursos, pues, ¿no? Si no, ¿cómo le vas a pagar a los funcionarios y cómo le vas a pagar a los soldados? ¿De acuerdo, Maffer? No te preocupes, la mayoría estamos acostumbrados a un concepto de fiscal, que es el funcionario y el Ministerio Público. Pero cuando a ti te digan, Maffer, ¿ahora entiendes? Cuando te dicen crisis fiscal, ¿ahora entiendes qué quiere decir? Significa A, no hay fiscales. B, bancarrota. ¿Qué significa? Ah, lo acabas de descubrir. Ya, ok. ¿Nunca lo habías escuchado? Sí lo has escuchado, lo que pasa es que no te has detenido a pensarlo. Sí lo has escuchado, solo que no te has detenido a pensarlo. Completa, por favor, la siguiente expresión. A cocachos aprendí mi labor de colegial. En él, en él, estos muchachos no han ido al colegio. Carambas. En el colegio fiscal. Ah, su pobrecito tu profe, tu miss de literatura en el cole, ¿ah? Ya. Ah, ya te acordaste, ya te acordaste, ya te acordaste. Ya. ¿Y qué quiere decir ahí fiscal? ¿Qué significa colegio fiscal? ¿Que tú estudiabas en un colegio para ser fiscal de la nación? No. ¿Qué significa colegio fiscal? Nunca. Significa financiado por la caja del Estado. ¿Cierto? O sea, significa colegio público. ¿Cierto? Ahora tu vida tiene sentido. Lo memorizaste en el cole y no sabías qué rayos estaba diciendo. Estos muchachos, estos peruanos. Por eso es que el Perú no avanza. Ya, ok, ya, ya, muy tarde, muy tarde, muy tarde. Estás repitiendo como loro, estás repitiendo como guacamayo, ahí no se ve lo que estaba diciendo. Ay, ay, ay. Ya. Elementos de un gobierno centralizado. Funcionarios, impuestos, soldados. ¿Ok? Burocracia, fisco, ejército. Elementos clave. También hay otros, ¿no? Como diplomáticos, cónsules, embajadores. Pero los elementos fundamentales son burocracia, fisco o hacienda. Y a esa palabra sí la manejas, ¿no? Ministerio de Hacienda, creo que decían antes en el Perú. Ministerio de Hacienda, creo que se decía antes. Me parece, me parece, me parece. Ya. Burocracia, Hacienda, Ejército. Burocracia, Hacienda, Ejército. ¿Ok? No, fuera de broma, fuera de broma, fuera de broma. Ese concepto fisco te puede servir para cuando por ahí te encuentres alguna pregunta, ¿ya? O algún texto en el examen de admisión o alguna alternativa, ya te ponen desencadenante de la Revolución Francesa, ya sabes que si te dicen bancarrota fiscal o crisis fiscal, ya sabes por dónde va el asunto. Tiene que ver con el fisco, con la caja del Estado, ¿ya? Eh, un Estado absolutista necesita una economía fuerte, ¿cierto? Por eso es que los reyes de la Edad Moderna están tan atentos a la prosperidad de sus reinos, ¿cierto? Por eso es que están atentos, atentos, totalmente atentos a la neutralidad. Eduardo, ¿qué cosa? El rey ayudó a la independencia de Estados Unidos ya. ¿Y ayudar a la independencia de Estados Unidos qué provocó? No provocó una crisis fiscal, una bancarrota, que obligó a convocar los estados generales y desencadenó. Ya, pues, Eduardo, tú mismo lo estás diciendo. ¿Te acuerdas? Claro, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? El rey de Francia va a la guerra y esa guerra agota los recursos de Francia, estalla la crisis fiscal y desencadena. Claro. Ok, sí, sí, Eric, el de Francia. Quería recuperar Australia. Australia. El rey de Francia. Australia. Eduardo, ¿has tomado tu magnesol hoy día, hermano? Ya. Ok. No, no, ya no fastidies. Ocupémonos de otras cosas. Ya no molesta, no molestes. Acá. Por eso te decías que los monarcas absolutistas les interesa mucho la cuestión económica, ¿no?
van a estar interesados en la riqueza de sus reinos. Por eso es que se aplican las políticas mercantilistas. Bueno, la política mercantilista creo que la explicamos la otra vez, ¿te acuerdas? El mercantilismo es ese modelo, ese conjunto de políticas orientadas a acumular metales preciosos. Joseph, Eduardo, Diego, ¿se acuerdan de eso? Eric, Mauricio, André, Sheila, ¿te acuerdas? Mercantilismo, un país es más próspero si es que mantiene oro y plata, mantiene los metales preciosos dentro de sus fronteras. Si deja que se fuguen, se empobrece. Claro, Eric, esta es la primera fase del capitalismo. Bacán, muy bien, muy bien, muy bien. Lo preguntamos la otra vez. Estoy obligado a preguntártelo de nuevo. ¿Cuál era la actividad económica fundamental? Mira que la otra vez metiste la pata. ¿Cuál era la actividad? Ah, ahora sí, muy bien, muy bien, ya, muy bien. Aprendiste, bacán. Tú aprendes rápido. Muy bien, eso es bueno. El comercio. Ajá. Maffer, que van a fomentar los políticos mercantilistas. André, ¿qué van a fomentar los políticos mercantilistas? ¿Ex o im? ¿Exportar o importar? ¿Ex o im? ¿Habla? Ex, ¿cierto? Exportar, exportar. Vender mercancías, muy bien Diego, muy bien André, muy bien Eric, muy bien Iraida. Vender mercancías a otros países que nos van a pagar con sus reservas de metales preciosos. Nosotros seremos cada vez más ricos, ellos serán cada vez más pobres. El mercantilismo, como te darás cuenta, los que en este salón vayan a estudiar economía quizás ya se dieron cuenta, ahorita el bullonismo es una forma de mercantilismo. El mercantilismo tiene formas, ¿no? Está el cameralismo alemán, está el bullonismo español, está el colbertismo francés, pero son formas de mercantilismo, ¿de acuerdo? Son las diferentes políticas que se aplican en distintos países. Este, te iba a comentar, ah, ya se me fue, ya se me fue. Bueno, te iba a comentar simplemente que la exportación de mercancías es clave para atraer a tu territorio metales preciosos. Bueno, el modelo de Estado que predomina en la Edad Moderna es, Diego, monarquía o república. André, monarquía o república, Edad Moderna. Monarquía, bacán. ¿Y qué tipo de monarquía, Eric? ¿Qué tipo de monarquía, Henry? ¿Qué tipo de monarquía, Jesús? ¿Qué tipo de monarquía? Muy bien, André, muy bien. Ajá. ¿Qué predomina en la Edad Moderna? La monarquía absoluta. Correcto, la monarquía absoluta. ¿Quién ejerce el poder? El poder, Alexia, lo ejerce el rey. ¿Quién lo limita? Absolutamente nadie. Eduardo, cierto, eso es una monarquía absoluta. No hay ninguna institución que limite el poder real. ¿Cuál es el único límite al poder real? El único límite es la ley moral. ¿Cierto, Eric? ¿Cuál es el único límite al poder del monarca absoluto? La ley moral. Eduardo, el rey va por la calle, ve tu casa y le gusta tu casa, Eduardo. ¿Te puede quitar tu casa? No, 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 no puede hacer eso. No, 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 no puede hacer eso, no puede hacer eso. Hay una ley moral que tiene que respetar, una ley natural porque estamos en una sociedad cristiana. ¿De acuerdo? Claro, no, no puede. ¿Qué tú pensabas que sí? Los europeos, los teóricos del absolutismo diferenciaban. Una cosa es absolutismo, otra cosa es despotismo. En el despotismo, ellos decían Rusia, Persia, Turquía, países salvajes. Ah, ya, ahí sí decían, no, esos son déspotas. Ahí sí pueden hacer lo que les da la gana. Ya, el rey va por la calle, Eduardo, te ve caminando a ti por la calle con tu esposa. Al rey le gusta tu esposa. ¿Te puede mandar matar para quedarse con tu esposa? No, ¿qué te pasa? Eso no se puede hacer. Lo denuncia, no, no lo denuncia, no hay ningún tribunal que vaya a juzgar al rey, pero se entiende que hay una ley natural, se entiende que hay una ley moral que el soberano tiene que respetar. Absolutismo no es lo mismo que despotismo. Despotismo era una expresión que usaban los europeos para referirse a lo que ellos veían como sociedades bárbaras, donde el monarca podía actuar a su capricho, ¿no? Y quitarte tus tierras, y quitarte tu casa, y mandarte matar, y quedarse con tu esposa. Ahí sí, pero no, no, en el mundo civilizado ni hablar. Hay una ley moral emanada del hecho de que vivimos en una sociedad cristiana. Lo que no hay es alguna institución que limite al rey. ¿Hay tribunal constitucional? No. ¿Hay parlamento? No. Eso no hay. ¿Hay tribunales independientes? Tampoco. ¿De acuerdo? Claro, eso se va a ir dando luego. Esa es la monarquía absoluta. Ah, Yadira hace una fantástica pregunta, profe. ¿Y si el rey rompe la ley? Ya, Yadira, ahí es donde discutían los intelectuales. Ahí es donde discutían los teóricos. Algunos decían, bueno, responderá ante Dios. Otros decían, no, 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 en ese caso es un tirano y lo puedes matar. Ya, pero era un tema muy espinoso, era un tema en el que no había acuerdo. ¿Hay una ley moral que el monarca tiene que respetar? Sí.
Y si la rompe, bueno, algunos decían, mátalo. Otros decían, no, no, aún así queda en manos de Dios. Pero si tú lo piensas bien, ningún monarca lo hizo, ¿cierto? Y eso que ningún monarca lo haya hecho te da una idea de lo internalizada que estaba esa idea. ¿O acaso Luis XIV mandó matar a alguien alguna vez para quedarse con su casa? Eduardo. ¿O acaso Felipe II de España mandó matar a alguien para quedarse con su mujer? No, nunca. ¿Ok? Para que veas que la idea flotaba ahí y estaba bien internalizada por la gente, ¿no? ¿Ok? Este, Yadira me dice, si la iglesia en ese momento iba fuertemente ligada al rey, ¿qué ocurre? ¿Cuál es tu pregunta? Ah, que si la iglesia lo podía destituir, no, en esta época la iglesia pierde su poder político. Enrique VIII, ya. Lo que pasa es que Enrique VIII lo hace con el respaldo de la gente porque la gente estaba descontenta con la iglesia católica en esa época en Inglaterra, ¿no? Por los escándalos de corrupción y esas cosas. Y Enrique, más bien cuando rompe con la iglesia, lo hace también con el argumento de los vicios, los crímenes, las desviaciones de la iglesia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, él no está rompiendo a los ojos de sus súbditos la ley moral, está restaurando la religión cristiana auténtica, pervertida por las desviaciones de los papas de Roma. Exacto. Esa es la monarquía de la Edad Moderna, es una monarquía centralizada, con soldados, con fisco, con un ejército, con burocracia, con una política económica mercantilista y sin instituciones que limiten el poder del rey. Ahora, cosas que tú ya sabes. La monarquía absoluta se pudo imponer en toda Europa o en algún lugar no se pudo. No, ¿dónde no se pudo? ¿Dónde fracasó? Eduardo, Eric, André. ¿Dónde fracasó la monarquía absoluta? ¿Dónde no se pudo porque se levantó el parlamento, la clase media dijo ni hablar, grupos religiosos dijeron no, 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 nosotros no lo vamos a permitir? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? En Inglaterra, muy bien Henry, muy bien Yadira, muy bien. En Inglaterra no llega a establecerse la monarquía absoluta. ¿No lo viste por acá? Mira acá, ¿te acuerdas? Acá, en Inglaterra, hay una revolución. Expulsan al rey que quería implantar el absolutismo y se implanta la monarquía parlamentaria. E Inglaterra es el país donde el proyecto absolutista ahí no triunfa. En Inglaterra, hasta ahora, ahí se funda la monarquía parlamentaria inglesa que dura hasta... Ajá, muy bien, Henry, esa es la revolución gloriosa. En Inglaterra el proyecto fracasa. En cambio, donde sí la monarquía absoluta triunfa y se convierte en el máximo ejemplo para toda Europa, Francia. Claro, Francia. En Francia sí la monarquía absoluta se convierte en el modelo que va a influir sobre todo el resto del continente. ¿Ok? Por eso cuando cae, cuando viene la Revolución Francesa, por eso es tan significativo, pues muchachos, porque la Revolución Francesa no era una revolución más contra una monarquía más, era una revolución en el país que hasta ese momento era el modelo de cómo debía dirigirse el Estado. Por eso tuvo una significación tan grande la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? Ok. Cosas que debo saber sobre la monarquía. Claro, y como dice Henry, y después ese modelo se copió a España, se copió a Prusia, se copió a Dinamarca, se copió en Austria, se copió en Portugal, se copió en Rusia. Bacán, Henry, bacán, bacán, bacán. Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá. Defensores de la monarquía absoluta, teóricos de la monarquía absoluta, dos personajes clave. Ya, vamos, la imagen de la izquierda. ¿Cómo se llama ese libro? Uno de los libros más influyentes de la Edad Moderna. ¿No lo conoces? ¿No lo ubicas? Ah, ya. Esa es la portada de Leviatán. Leviatán es una obra de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es un intelectual inglés. ¿Nunca lo habías oído mencionar? No, Eduardo, no Steve Jobs. Thomas Hobbes, Eduardo Bernoulli. Thomas Hobbes, Thomas Hobbes, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es un intelectual inglés. Muy bien, Daniel, muy bien, Daniel. Correcto, excelente, Dani. Muy bien, hermano, muy bien. En su obra Leviatán, Thomas Hobbes expone su visión pesimista. El ser humano es malvado por naturaleza. El hombre es malvado por naturaleza. El hombre es perverso. El hombre es el lobo del hombre. Eduardo, ¿la conoces? Bacán. Si el hombre es el lobo del hombre, un lobo es el ser humano para los otros seres humanos. La única forma de que se pueda vivir en comunidad, ¿cuál es? Dime, Adrián. La única forma de que se pueda vivir en comunidad, ¿cuál es? Si el hombre es malvado por naturaleza. La única, exacto, Eduardo, que haya un poder fuerte, cierto, que haya una autoridad firme, ¿verdad? Que haya una mano de hierro que ponga orden. ¿Quién? El rey. ¿Ok? Ese es un argumento poderoso a favor de la monarquía absoluta. ¿La entiendes, André?
Defensores de la monarquía absoluta, Thomas Hobbes. ¿Cuál es tu argumento? Thomas Hobbes te dice que si no, habría caos, ¿no? Se necesita una mano fuerte. ¿Por qué? Porque el hombre es malvado por naturaleza. El hombre es el lobo del hombre. ¿Ok? Tiene que limitarse esa libertad, Eduardo. Tenemos que renunciar, exacto, tenemos que renunciar un poco a esa libertad porque si no, el resultado es el caos, la anarquía. ¿De acuerdo? Tiene que haber un rey que esté por encima de todos nosotros. Eduardo, ese argumento es un argumento teológico o filosófico. André, ¿es un argumento religioso o laico? Claro, ese no es un argumento religioso, ¿no? No, no, es un argumento filosófico, laico, desligado de la religión. El pata no te dice hay que obedecer al rey porque lo dice Dios. No, 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 no. El que dice eso es el patita que está a la derecha. ¿Te acuerdas, Henry? Jacobo Bossuet. Jacobo Bossuet. Jacobo Bossuet tiene una visión providencialista. Conocen el término providencialismo, ¿no? Significa que la historia es una novela escrita por Dios. Providencialismo significa que todo lo que ocurre es parte de un plan divino. No hay casualidades. La historia de la humanidad es parte de una obra, de un guión escrito por Dios. Y por lo tanto, todo lo que ocurre en el mundo, todo lo que ocurre en la vida, obedece a un plan divino, aunque tú y yo no lo podamos comprender. Lógica, Eduardo. Si todo lo que ocurre en este mundo es parte de un plan divino, los reyes llegan a su cargo por voluntad de Dios. ¿Cierto? El poder de los reyes es de origen divino. Entonces todos le deben obedecer al rey. ¿Ok? Providencialismo. Todo lo que ocurre es provisto, todo lo que ocurre es ordenado por Dios. Por lo tanto, el poder de los reyes también procede de Dios. Si alguien llega a ser rey, Dios lo puso como rey. ¿De acuerdo? Los demás tenemos simplemente que obedecer. Dios sabe por qué hace las cosas. En Francia, Eduardo Bernoulli, en Francia, Jacques Bossuet tuvo gran éxito, ¿no? Fue uno de los grandes consejeros de Luis XIV, el principal monarca absolutista. Obviamente, el principal argumento, la principal concepción que había en Francia, pero en varios países, sino que con el tiempo las ideas de Bossuet van a ir siendo criticadas, no cuestionadas. Pero en esta época, los defensores de la monarquía absolutista usaban esos dos argumentos. El poder del rey viene de Dios, por lo tanto nadie puede resistirse al poder del rey porque estarías desobedeciendo a Dios, o el ser humano es malvado por naturaleza. Y si el ser humano es malvado por naturaleza, tiene que haber una autoridad fuerte que ponga orden. Si no, caos. Monarquías absolutistas. Una pregunta, ¿estamos en orden hasta ahí? Eduardo, Henry, Eric, ¿lo estamos entendiendo? ¿Sí? Estamos recordando, recuerda, estamos recordando. Ahora, si quieres por ahí detenerte en algunos países, los más importantes, vamos a ver en esta línea de tiempo las tres monarquías más importantes de la Edad Moderna, que van a ser España, Francia, Inglaterra. Vamos a dividirlo en dos secciones. Lo de la izquierda es siglo XVI, lo de la derecha es siglo XVII. Una observación muy importante, y una observación muy importante. Muchos postulantes enfocan mal el tema de monarquías. Ya, el tema del Estado en la Edad Moderna, al menos para los que vamos a San Marcos, no es un tema de datos, ¿ah? No es un tema datero, no es un tema en el que tengas que conocer quién está el rey, quién fue su esposa, cuántos hijos tuvo, quién fue su hijo, luego quién vino después de él, quién vino después de él, quién vino después. No, no, no. Ese viejo esquema de estudiar el Estado en la Edad Moderna con rey obra, rey obra, rey obra, rey batalla, rey guerra, no, eso ya no sirve. Para San Marcos eso no sirve. Si vas a otra universidad que tú sabes que sí le gusta andar tomando datos rebuscados, bueno, pues no piña, ¿qué vas a hacer? Pero para San Marcos no. Y en realidad, pocas veces San Marcos ha preguntado datos, datos, datos en cuanto al Estado en la Edad Moderna. Características es lo que tienes que saber, ¿ya? Y las características ya las explicamos. Pero acá te pongo algo de información complementaria por si acaso. Lo de la izquierda es siglo XVI, lo de la derecha es siglo XVII. En el siglo XVI, cuéntame tú, siglo XVI, años 1500, ¿cuál de esas tres monarquías era la monarquía más poderosa de Europa? España, Francia, Inglaterra. Francia, Inglaterra, España. Francia, España, Inglaterra. Inglaterra, España, Francia. España, correcto. Siglo XVI, España es la potencia hegemónica. Siglo XVI, España es la potencia dominante. ¿De acuerdo? Francia está en problemas. Francia está en una guerra civil, católicos contra protestantes. Entonces Francia en esa época domina el continente europeo. Inglaterra está en los tiempos del cambio de iglesia. Es la época de la religión anglicana en Inglaterra. Enrique VIII ha creado su propia iglesia, Isabel I, su hija, la consolida. Siglo XVI, España manda en Europa.
Siglo XVII la cosa cambia. España entra en decadencia. Francia se consolida y se convierte en el país dominante en el continente con Luis XIV. Inglaterra entra en una fase de perturbaciones políticas, ¿te acuerdas? Esta es la fase que hace un rato te decía. Los reyes de Inglaterra, los reyes Estuardo, intentan implantar el absolutismo. Hay una revolución, sacan al rey, le cortan la cabeza, escándalo en Europa, al rey le cortan la cabeza, se proclama la república por un tiempo, después se restaura la monarquía, pero el nuevo rey, uno de los nuevos reyes de Inglaterra, intenta otra vez restaurar o establecer el absolutismo, avasallar al parlamento. Hay una revolución, la revolución gloriosa que Henry mencionaba, lo expulsan. Y a su hija, la nueva reina, le exigen que ratifique que respetará al parlamento. Y su hija acepta. Inglaterra en esta época, en el siglo XVII, Inglaterra está más que ocupada en las grandes guerras europeas, Inglaterra está ocupada en un problema interno, en la lucha del rey contra el parlamento, el rey tratando de implantar el absolutismo y el parlamento negándose a aceptar. Al final el parlamento se impone, monarquía parlamentaria. Siglo XVI, siglo XVII, ¿ya? Siglo XVI, supremacía de España con los Habsburgo. Siglo XVII, supremacía de Francia con los Borbón. Y de los Borbón, ¿quién es el más importante? Luis XIV. Ese Luis XIV es el tío del que hemos estado hablando por acá. ¿Lo reconoces? Quizá lo hayas visto antes. Luis XIV, el rey sol de Francia. Eh, Cuéntame acerca de Luis XIV. Me dijiste tú hace un rato, el rey dirige la política. La frase que se le atribuye es el Estado soy yo. El modelo económico, Henry, ¿cuál era el modelo económico que promovía este señor llamado Luis XIV? ¿Cuál es el modelo? Eduardo. Eduardo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Ya, no te preocupes, esa es una confusión muy común. Ayuda en Eduardo. ¿Qué rey gobernaba cuando estalló la Revolución Francesa? ¿Es este? Luis XVI, correcto, Luis XVI, ya te estás cruzando con los palitos. No es Luis XIV, es XVI, ¿ok? Disculpa, los números romanos lo marean a uno. No, no es este, no es este, no es este. Este es Luis XIV. Este es el máximo representante de la monarquía absoluta. A él no le cortan la cabeza. Al que le cortan la cabeza es al hijo de su tataranieto, a Luis XVI. Falta todavía 100 años para eso. ¿Ok? No te vayas a cruzar. No te vayas a cruzar, Eduardo. ¿Ya? Modelo económico, mercantilismo. Modelo económico, mercantilismo. ¿De acuerdo? Ese modelo económico que creo que nosotros, me parece que lo estabas explicando hace un rato, mercantilismo, acumulación de metales preciosos, el comercio exterior esencial. Uh, y Juan Bautista Colbert va a ser el principal ministro de este rey llamado Luis XIV. Esa información te la voy a poner después, pero en realidad aquí no hay mucho que explicar. Es lo que tú ya dijiste. Mercantilismo, acumulación de metales mediante el comercio exterior. Colbert va a proteger a la industria francesa, la producción de sedas, de tapices, de perfumes, de vinos finos, de vinos caros, para venderlos a otros países y atraer sus riquezas hacia Francia. ¿Ok? ¿Qué más debo saber de Luis XIV? Él impulsó la unidad religiosa, ordenó que todos tengan su misma religión, clásico de una monarquía absoluta, clásico de una monarquía absoluta. El rey es católico, todos católicos. Luis XIV es católico y le puso fin a la tolerancia religiosa que en esa época se había implementado en Francia, ¿no? Lógicamente, como monarca absolutista, trató de proyectar una imagen de grandeza. Así que su época va a ser una época de guerra, ¿no? Va a ser una época de guerras y de gastos y de guerras. ¿Te acuerdas de dónde estaban? ¿Cuál te dije que era este? André, Eduardo, Joseph, Eric, Henry, Sheila. Habla Sheila. ¿Cuál me dijiste que era este? Versalles, correcto, Versalles, no Versalles. Muy bien, Alexa. Muy bien, Sheila. Muy bien, Eduardo. Versalles, Versalles, Versalles. El gran palacio de Versalles. ¿Estabas comiendo? ¿Quién como tú, Sheila? ¿Quién como tú? Versalles. Construido en las afueras de París. ¿Tu galletita? Construido en las afueras de París. Y yo sé, uno lo mira y dice, este pata está loco. ¿Para qué manda a hacer un palacio tan grande? ¿Quiere jugar a las escondidas? ¿Qué cosa? ¿Para qué manda a hacer un palacio tan grande? Si es solamente él y su flaca. Sheila, ¿es solamente el rey?
Ahorita, Henry, no es que no haya baños, sí hay, pero hay pocos, sí hay, pero hay pocos. No lo contemplaron al inicio. Para sus reuniones, para distraer a la corte, para hacer hora. Es porque no es solo para él, es para él y la aristocracia. ¿Te has olvidado? En el Palacio de Versalles se instala el rey y obliga a instalarse a la nobleza. La aristocracia, los nobles, son obligados a instalarse con él en el Palacio de Versalles. Y Eric, ¿para qué? ¿Para qué hacer que los nobles vivan con él? Ya, ahí tienes que recordar lo que dijiste al inicio. En el proceso de construcción del excelente André Alexis Palomino Mozo. Lógico. ¿Qué habías dicho tú al inicio? Que en el proceso de construcción de la monarquía absoluta, la aristocracia se oponía. Luis XIV prefiere tenerlos acá que tenerlos en sus provincias. ¿Sí o no, Eduardo? Habla, tú eres rey. ¿Querrías tener a los aristócratas en sus respectivas provincias haciendo Dios sabe qué? No, mejor acá. Aunque ese es el Palacio de Versalles. Ahora entiendes por qué era un símbolo para los visitantes extranjeros, era un símbolo del triunfo pleno del poder real. Lo captas, Eduardo, viene el embajador de Rusia, viene el embajador de España, viene el embajador de Inglaterra, y venga la nobleza viviendo ahí, bajo las órdenes del rey, controlados por el rey, vigilados por el rey, sin poder irse. Caramba, qué envidia, hermano. ¿Ah? En mi país los nobles se rebelan a cada rato y este fulano los tiene comiendo de la palma de la mano, sometidos a un ritual estricto, compitiendo entre ellos los nobles por ganarse el favor del rey, por ganarse el aprecio del rey y que les dé algún donativo para mantener su estatus de vida como nobles, embobados en espectáculos, presentaciones de ballet, fuegos artificiales, cacerías, banquetes, fiestas. La aristocracia deja de ser lo que había sido durante la Edad Media. La aristocracia deja de ser un agente de poder político y pasan a ser simplemente cortesanos, acompañantes de los reyes. Esa castración de la aristocracia francesa es mérito de Luis XIV y el símbolo es el Palacio de Versalles. De aquí en adelante la aristocracia es gente que acompaña a la corona. ¿De acuerdo? Qué buen plan, dice Eduardo. ¿Nunca te habías dado cuenta que pareces el Palacio de Versalles? El Palacio de Versalles es para eso, es para domesticar a la aristocracia, reducirlos a figuras decorativas, acompañantes de los reyes. ¿Ok? Ok. Por eso es el símbolo de la monarquía, ¿no? Y por eso va a ser, atraparon a Run Run, sí, sí, vi que mejor, pues estaba comiendo todos los cuyes, el desgraciado es. Muy bien. Y los otros reyes de Europa, pues lo van a imitar, ¿ok? Ese es el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía absoluta francesa. ¿Cómo estamos? ¿Está claro? ¿Quién es ese que está esculpido? ¿Está claro, Joseph? ¿Está claro, Eric? ¿Está claro, Eduardo? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Ya, bacán. Sí, Aquaman creo que es. Henry, no, los nobles sí tenían propiedades, pero no vivían en ellas. Seguían percibiendo sus rentas, seguían teniendo sus tierras, trabajadas por campesinos. Algunos de sus familiares estaban ahí, los nobles las visitaban de vez en cuando, pero inmediatamente debían volver, ¿no? ¿Ok? De esa manera tenía la nobleza sometida. ¿Sí? Bacán. Ahora, yo te había dicho dónde estaba, acá, no tienes por qué. Te había dicho que en los años 1500, 1600, este era el panorama político de Europa. En los años 1700 la situación ya va cambiando un poco. España venía de decadencia. En el siglo XVIII España empieza a levantar un poco gracias a una nueva generación de reyes. Creo que te acuerdas, ¿no? Habían muerto los últimos reyes Habsburgo. O segundo, tu amigo el hechizado, ¿te acuerdas? Había muerto sin hijos. Su primo sube al trono. Esa es esta etapa. La familia Borbón viene de Francia y toma el trono de España. Y vienen las reformas borbónicas que creo que tú has visto en Historia del Perú o vas a ver dentro de poco. Inglaterra, más bien ahora es la lumbrera. Inglaterra es ahora la lideresa, el estado más pujante de Occidente. Ya no se llama Inglaterra, ahora se llama Gran Bretaña. Inglaterra se ha unido con Escocia y la unión de Inglaterra y Escocia se llama Reino Unido de Gran Bretaña. Gran Bretaña es Inglaterra más Escocia. En esta época va a ser el país líder, no en el plano militar. Francia sigue teniendo el mejor ejército, pero sí en el plano económico. Gran Bretaña se convierte en la economía más avanzada, más pujante. Gran Bretaña se convierte en dueña de las rutas comerciales. Y en la segunda mitad del siglo, Gran Bretaña se convierte en la cuna de la revolución industrial.
En esta época, Gran Bretaña quizás no tenga el prestigio cultural que tiene Francia. La cultura francesa sigue siendo el modelo de elegancia, de refinamiento, de buen gusto, pero Gran Bretaña se convierte en el país líder a nivel económico. Francia más bien está en problemas. Francia más bien está en problemas. El país comienza a sufrir derrotas militares y el rey va perdiendo su prestigio. Y una generación de intelectuales, tú los conoces, una generación de intelectuales empiezan a señalar los absurdos del sistema de gobierno que tiene Francia. Claro, muy bien Eduardo, muy bien Eric, exacto. Siglo XVIII, los fracasos de Francia, los fracasos de la monarquía francesa son duramente cuestionados por los intelectuales. Intelectuales que señalan, ya ves, ese es el riesgo de poner todo el poder en manos de una sola persona. Si esa persona no es capaz, no es competente o es corrupto, todo el país, millones de personas, van a pagar las consecuencias de su incapacidad. Por eso es que en esta época una de las ideas que empiezas a escuchar es separación de poderes. Muy bien, Eduardo, bacán. Ahora entiendes, no es Eduardo, no es Henry, no es Eric, no es Sheila, no es que al tío Montesquieu se le haya ocurrido separación de poderes porque se le ocurrió. ¿Lo comprendes? Estas nuevas teorías políticas son producto de un contexto en el que ellos ven la decadencia de la monarquía francesa, en la que todo el poder depende de una sola persona, del talento que esa persona pueda tener, y lo comparan con Gran Bretaña, donde el poder no está en manos de uno, está en manos del Parlamento. Y el poder del Parlamento representa el poder de los ciudadanos que han votado por el Parlamento, la voluntad de los ciudadanos que han votado por el Parlamento. Entonces los intelectuales empiezan a contrastar un modelo con otro, las críticas de los intelectuales son cada vez mayores. Al siglo XVIII, Francia sigue siendo un país respetado por su poder militar y por el prestigio de su cultura, pero ya empieza a resquebrajarse su imagen de prestigio ante las críticas de los intelectuales. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, toda la gente que tú conoces. En ese mismo siglo, en Europa Oriental, empiezan a asomar tres nuevas potencias. Esa es la época en la que Prusia, Rusia y Austria empiezan a levantar cabeza, empiezan a sobresalir y se convierten en nuevas grandes potencias, al lado de Francia, al lado de Gran Bretaña. En el siglo XVIII estos países empiezan a sobresalir. En el siglo XVIII ya el panorama es más complejo, ya no son solo Francia, España, Gran Bretaña, sino que ahora también es Prusia, Rusia y Austria. Así estamos en vísperas de la Revolución Francesa. ¿Te acuerdas de Napoleón, Eduardo? ¿Te acuerdas de las coaliciones contra Napoleón? Henry, Eric. ¿Te acuerdas de las guerras napoleónicas? Ya. Reconoces a los protagonistas, ¿cierto? Las guerras napoleónicas, ¿ya quiénes forman? Prusia, Austria, Rusia, Gran Bretaña. Ya. Esas ya son las potencias en esa época. Claro, muy bien, Eric, muy bien, Henry. Sí, pues fueron 7. Bacán, bacán, bacán. ¿Cómo estamos? Lo principal del tema, ¿lo has recordado? ¿Lo has ordenado? ¿Lo tienes claro en tu cabeza? Monarquía absoluta, gobierno centralizado. ¿Ya? Monarquía de la edad moderna, funcionario, soldado, fisco, sistema mercantilista. Base ideológica, el poder de los reyes procede de Dios. O el poder de los reyes es la única garantía de paz. ¿Ok? Secuencia histórica. Siglo XVI, supremacía española. Siglo XVII, supremacía francesa. Siglo XVIII, Francia entra en decadencia, Gran Bretaña adquiere liderazgo y surgen nuevas potencias como Prusia, como Rusia, como Austria. Principal ejemplo de monarquía absoluta, Luis XIV. Un ratito, André. Principal modelo de monarquía absoluta, Luis XIV. Y el acontecimiento, el elemento que resume la monarquía absoluta es el Palacio de Versalles, ¿no? Eric, ahorita te contesto. Dime, André, ¿qué pasa? Activa tu micro. Esa imagen. Oye, ¿tanto te has demorado para escribir esa imagen? De Inglaterra, como pulpo. Ay, 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 ay. Eso es en el siglo XIX, y sí lo he visto. Es siglo XIX, es la época de los imperios coloniales. Claro, no, no es esta época todavía, no es esta época. Eric pregunta, ¿cómo es eso que alguien de Francia puede ser rey en otro país? Eric, tu pregunta es una excelente pregunta. ¿Sabes por qué es una excelente pregunta? Es una excelente pregunta porque te permite recordar o nos permite apreciar que en esta época las identidades nacionales no están bien formadas todavía, ¿cierto?
Eric, ¿has oído hablar alguna vez de José Bonaparte? Sheila, ¿has oído hablar de José Bonaparte alguna vez? José Bonaparte, los confianzudos le dicen Pepe Botella. ¿Te acuerdas? Ah, como Pepe Botella sí lo conoces. Ya, ok, bueno. Napoleón lo pone como José Bonaparte. Sheila es José Bonaparte, ¿quién será? Pepe Botella, Pepe Botella. Este, lo pone como rey de España, bacán. ¿La gente en España lo acepta o lo rechaza? No, ya. ¿Y por qué no? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo rechazan? No me digas por borracho, ¿ah? Lógico. Muy bien, André, claro, es extranjero, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿de qué estamos hablando? Identidad nacional. En esta época, no, no, en esta época no, todavía no. El concepto de nación, como tú lo conoces, es formulado por la Revolución Francesa. ¿Te acuerdas? La Revolución Francesa, entre tantas cosas, es el origen del nacionalismo moderno, ¿cierto? La Revolución Francesa es la raíz de lo que hoy tú y yo llamamos nacionalismo. Pero esta es la época previa. En esta época todavía esa identidad nacional no existe. Entonces era común ver un alemán gobernando en Rusia, un español gobernando en Italia, un francés gobernando en España, un alemán gobernando en Inglaterra. No había una noción de identidad nacional. Ok, Eric, un ratito. No había una noción de identidad nacional y los reyes pasaban de un trono a otro por parentesco. Eric preguntaba, creo que fuiste tú, ¿no, Eric? ¿Cómo es que una familia francesa, los Borbón, llegan a reinar en España por parentesco? El pariente más cercano de Carlos II, este rey de España que estoy resaltando aquí, el pariente más cercano de Carlos II es el nieto de Luis XIV. Entonces, cuando muere el rey de España sin hijos, el nieto del rey de Francia se convierte en rey de España por una cuestión de herencia. Más allá de que nunca haya hablado español, más allá de que no conozca la lengua española, es un tema de herencia. Ajá, muy bien, Henry, muy bien, muy bien. Se da una guerra, ¿no? Porque varias potencias no querían. Es un tema de herencia, es un tema de herencia simplemente. Eric, claro, o sea, el concepto o la palabra nación ya existía, ¿no? Pero el concepto de nación que tú manejas, Eric, una comunidad de personas unida por una herencia cultural común, ¿cierto? Ese es el concepto de nación, ¿verdad? Y el concepto de nación se formula en la época de la Revolución Francesa. Antes no existía, antes no existía. O sea, el poder, ¿quién lo tenía? El rey. En la Revolución Francesa se plantea el concepto de que el poder viene de la nación. ¿Y quiénes somos la nación? Todos los franceses. ¿Y qué es un francés? Los que tenemos la misma identidad cultural. ¿De acuerdo? Cosa que en esta época no había ese concepto de nación. ¿Sí? Ok. Bueno, haz algo, pues ya, dale sentido a tu vida. Ya, no tienes por qué. Dado, ¿sí? Eduardo dice dado, Henry también, Sheila también, André también, Adrián, Joseph, Maffer, Eric, Alexa, Vaca. Monarquía centralizada. ¿Has visto? Fácil, ¿sí o no, Harley? Muy bien. Monarquías centralizadas. Ahora, esta forma de monarquía que te dije, la monarquía absoluta, va a empezar a ser cuestionada en el siglo XVIII, ¿no? ¿Quiénes la van a cuestionar? Gente como tú. Gente como tú es un problema, ¿no? Intelectuales, intelectuales. Es la época de la ilustración o el siglo de las luces. Lógico, intelectuales. A André le dicen intelectual y se ríe. No es broma. Ah, muy bien, Eduardo, muy bien. La ilustración va a poner las bases de ideas que luego van a formar el liberalismo. Así es, muy bien, está bien, excelente. Manejas el tema, bacán. Cuéntame sobre la ilustración. Siglo. Eduardo, André, Harley, Alexa, Eric. Siglo. La ilustración Maffer. Siglo XVIII, bacán. Origen. Origen. ¿En qué países surge la ilustración? ¿En qué países? ¿Cuáles son sus focos, sus ejes principales? Francia. ¿En Francia nace o en Francia alcanza su máximo desarrollo? Ah, los primeros intelectuales son de Inglaterra. Sino que a veces decimos que nace en Francia, porque en Francia es que el movimiento alcanza sin duda su máxima influencia, ¿no? Lógico. Pero en sí las primeras ideas de la Ilustración nacen en Inglaterra, ten cuidado con eso. Las primeras ideas de la Ilustración, lógico, con John Locke, Henry Molina Pérez, se las sabe todas. Muy bien, Henry, claro.
Con John Locke ya por ahí notas las ideas de la Ilustración. Son ideas inglesas, pero que en Francia alcanzan su máximo desarrollo. Antes de que yo lo ponga en la pantalla, dime tú, ¿cuáles son las ideas fundamentales de los intelectuales de la Ilustración? Habla. Ideas, ideas, ideas. Ideas de la Ilustración. Libertad política. Ajá. Separación de poderes. Respeto a la propiedad privada. Ok. Confianza en la razón y en el progreso. La crítica al absolutismo. Muy bien, Alexa. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay algunas ideas en las que discrepan, ¿no? No todos piensan igual, no todos piensan igual. El poder del pueblo, ya por ejemplo, esa es una idea muy discutible. Esa es una idea muy discutible para los... El poder del pueblo. Mm, pero el pueblo es una masa todavía inculta y no preparada para la política. Pero algunos sí lo ven viable, ¿no? Por ejemplo, Rousseau habla de la soberanía popular, ¿te acuerdas? Rousseau habla de que el poder emana de la nación. Claro. Pero Eric, por ejemplo, Voltaire te habría dicho, no, tío, no, 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 no. Es mejor que un monarca con ideas modernas lidere el camino hacia el progreso. Voltaire no es un demócrata por ningún lado, ¿eh? Y Montesquieu tampoco. Esos patas estaban convencidos que no, 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 el pueblo no, no puede gobernar. El pueblo es inmaduro, ignorante, incapaz. Obviamente no habían visto al pueblo peruano, que es un modelo de virtudes y de serenidad política y de habilidad para escoger a sus gobernantes. Bueno, si hubieran visto al pueblo peruano, su fe en la democracia habría sido imperturbable. ¿De acuerdo? Lógico. ¿Qué es la ilustración? Es un movimiento intelectual, es gente como tú. Yo, André, jamás, André, yo nunca, nunca haría eso, por favor. Este, bueno, fue un movimiento intelectual, gente como tú, intelectuales, movimiento que surge en el siglo XVIII, movimiento cuestionador. ¿Quién lo dijo? Fue una compañera quien lo dijo, no recuerdo quién, pero alguien había dicho que los intelectuales de la Ilustración cuestionaron, criticaron la monarquía absoluta. Muy bien, muy bien. La Ilustración se caracteriza por su espíritu cuestionador, ¿cierto Andrés? ¿Cierto Eduardo? ¿Cierto Diego? ¿Alexe? Los ilustrados se caracterizan por su espíritu cuestionador. ¿Hacia qué? Hacia la sociedad en la que vivían. Una sociedad que ellos consideraban arcaica, una sociedad que ellos consideraban que hacía inviable o que estorbaba el avance de la humanidad hacia el progreso y la felicidad. Cuestionaron el antiguo régimen. Ya, lúcete. Antiguo régimen. Ya, en el plano político, ¿qué es el antiguo régimen? Eric, Maffer, Eduardo, André, Diego, Alexa. En el plano político, ¿qué sistema de gobierno cuestiona? En el plano político, el absolutismo. Bacán. Ajá. El antiguo régimen en política es absolutismo. Y en el plano social, ¿qué cuestiona? Habla. En el plano social, la desigualdad, ya estás, ya, ajá. La desigualdad jurídica, ¿no? La desigualdad o la desigualdad económica, Eric. ¿Reclaman que se reparta la riqueza entre todos? Habla. ¿Son comunistas? ¿Proclaman no más pobres en un país rico? No. Allá, cuidado. ¿Qué cuestionan? La desigualdad jurídica. Cuestionan el hecho de que haya leyes diferentes, ¿cierto? Cuestionan el hecho de que haya leyes para nobles, leyes para clérigos, leyes para ciudadanos común. Solución a la crisis. ¿Qué crisis? ¿La crisis económica? Recuerda que esto es antes de la Revolución Francesa. Recuerda que esto es antes de la Revolución Francesa. Hay una reflexión sobre cómo generar más riqueza, pero este todavía no es el momento de la bancarrota. Cuidado, cuidado, cuidado. Esto es antes de la Revolución Francesa. La Ilustración es 1720, 1730, 1740, 1750. ¿De acuerdo? Sí hay una preocupación por la economía, pero la bancarrota no es en esta época todavía. Ah, claro, Eduardo. Lo que ellos sí valoran es el esfuerzo individual. Oye, pero se te está yendo la palabra. ¿Cómo era la sociedad? ¿Cuál es el adjetivo para la sociedad del antiguo régimen? Ignorantes. Hay una palabra, muy bien, Henry, muy bien. Sociedad estamental, muy bien, Alexa, muy bien, Eduardo. Ignorantes, ¿qué te pasa? Ellos cuestionan en el plano político la monarquía absoluta, en el plano social el orden estamental. ¿Te acuerdas? No lo hemos dicho alguna vez, no era una sociedad de clases basada en la riqueza y el mérito, no, 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 era una sociedad estamental basada en privilegios de sangre. ¿Qué cuestionan en el orden económico? Muy bien, Eric. Eric, ¿qué cuestionan en el orden económico? ¿Qué es el antiguo régimen en el plano de la economía? ¿Qué cuestionan? Vamos.
Piensa, hace un rato hablaste de qué modelo económico, qué política económica. Ya, muy bien. ¿Y por qué lo cuestionan? Vamos. ¿Qué cuestionan, Harley? ¿Qué cuestionan, André? ¿Qué cuestionan, Eduardo? ¿Qué les repugna? Ajá. Ellos no van a estar de acuerdo en que la riqueza sea acumulación de metales. No, te van a decir, no, ese no es el valor de la riqueza. La medida de la riqueza de un país no es la acumulación de metales preciosos. Te van a decir, es el trabajo de la tierra, o es el trabajo de los comerciantes, de los agricultores, de los tenderos. Critican el proteccionismo, muy bien. En pocas palabras, critican la intervención estatal en economía. ¿Cierto? ¿Estás de acuerdo, Joseph? ¿Qué critican? Critican la intervención estatal. ¿Qué proponen? La economía natural, pues, ¿no? Que el mercado funcione solo. Menos intervención del Estado. Ajá. Ya. Eh, ¿Qué cuestionan en el plano religioso? En el plano religioso, ¿qué cuestionan? ¿Son ateos? Los ilustrados son ateos. ¿Verdadero o falso? No, no son ateos. Ajá. No, no son ateos. ¿Qué cuestionan? Cuestionan que Alexa me quiere imponer sus creencias a mí. O que yo le quiero imponer mis creencias a Maffer. O que Maffer le quiere. Ah, ya. Cuestionan la intolerancia religiosa, cuestionan la intolerancia y el fanatismo, cuestionan el fanatismo y la intolerancia. ¿Cuál es la visión que ellos defienden? La religión es una elección personal, es una elección personal. El individuo debe ser libre de seguir las verdades que le dicte su propia razón. No, paganismo no, paganismo es la religión de los antiguos griegos y romanos. Paganismo es la religión previa al cristianismo. ¿Sí, Eduardo? ¿Me entiendes? La mitología griega romana, esa es la religión pagana, pagana, pagana. Ya, no te preocupes. ¿Ok? Entonces, esa es la ilustración, es un movimiento crítico, no cuestionador. Ahora, ya los otros detalles que están acá, pues, no sé para qué los he puesto, porque ya los conocen. Característica de estos intelectuales, la confianza en la razón, el racionalismo, el espíritu crítico, la convicción de que había que iluminar, hay que traer la luz a esta sociedad sepultada bajo las tinieblas de la ignorancia, ¿no? La defensa del individuo, el individuo debe ser autónomo. ¿Cuál era la frase de Kant? ¿Te acuerdas, Eduardo? Creo que lo tomó San Marcos en su último examen. ¿Cuál era la frase de Kant? No te acuerdas. ¿No te acuerdas? Sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. Correcto. ¿Te acuerdas? Muy bien, Adeli. Sí te entendí, Adeli, no te preocupes. Atrévete a pensar. El individuo debe ser capaz, debe ser libre, debe ser autónomo para seguir el propio camino que le dicte la razón. Muy bien, Adeli Ángeles Quispe, excelente. Y la defensa del individuo ya nos lleva a otras ideas, ¿no? La defensa del individuo deriva en otras ideas, como por ejemplo el individuo nace con derechos, la defensa de la tolerancia, la ley debe ser igual para todos, hay libertades fundamentales que el Estado tiene que proteger y respetar, ¿no? Todo está ligado a la idea de que el individuo debe actuar con autonomía, ¿sí? Y esto, ¿no? Providencialismo. ¿La historia qué es? Eduardo, Adeli, Harley, Henry, providencialismo. La historia es muy bien, Eduardo, muy bien. Eduardo, ¿te acuerdas? Providencialismo. La historia es una narración creada por Dios. Muy bien, Eric. La historia es una novela, es un drama escrito por Dios, ¿verdad? Y ellos te dicen, no, no. Los intelectuales de la ilustración te dicen, la historia es una narración del progreso humano, hermano. Tú narras, mejor dicho, tú revisas la historia, ves cómo la humanidad ha ido progresando. Tienen una visión laica de la historia. ¿Qué es la historia? La narración del progreso de la humanidad. Al toque, ¿ah? Al toque, ¿ah? Al toque. Esa visión optimista, Eduardo, esa visión del progreso continuo de la humanidad, ellos la plasman en una gran publicación que es una oda al progreso de la humanidad. Una gran publicación que glorifica los logros de la razón humana. Habla una vasta, excelente Henry Molina. Muy bien, Henry, muy bien. Lógico, la enciclopedia. Claro, la enciclopedia. La enciclopedia refleja esa nueva visión, esa visión de la historia como la narración del progreso humano. Muy bien, Henry, muy bien, muy bien, muy bien. Tienen esa concepción laica del mundo.
Y tienen esa visión optimista de que si hasta aquí la humanidad ha progresado, pues bajo la guía de la razón seguirá progresando, ¿no? Y alcanzaremos la felicidad, ¿cierto? Ya, entonces esa es la ilustración. Valores fundamentales, la confianza en la razón, la defensa del individuo, la confianza en el progreso, la búsqueda de la felicidad, la defensa de derechos, libertades, tolerancia, la búsqueda de la felicidad, lo que está en la... Ah, eso es lo que decías, ¿no? Claro, lo que está en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Muy bien, Eduardo, muy bien, Eduardo. Y el espíritu crítico, ¿no? El afán de transformar la sociedad, por eso a esta época la llaman el siglo de las luces. Excelente. Pero todo esto ya lo sabes, ¿sí o no? ¿Ya ves? Ya ese es recordar la ilustración. A ver, claro, esto va a derivar más tarde en el liberalismo. Así, tienes toda la razón del mundo. Otros datos sobre la ilustración, ¿de dónde surge la ilustración? Surge de la influencia de Inglaterra, surge del avance de la ciencia y la filosofía. ¿Me puedes ayudar con eso? Filosofía del siglo XVII. ¿Qué corrientes filosóficas del siglo XVII ponen las bases para que surja la ilustración? El Renacimiento no es una corriente filosófica, Eduardo. El racionalismo. Y la de Francis Bacon, el empirismo. ¿Te acuerdas? Ajá, muy bien. Empirismo, racionalismo, racionalismo, empirismo, correcto. Son las raíces filosóficas de la ilustración. Avances científicos. ¿Alguien aquí va a ser ingeniero? ¿Quién es el gran científico del siglo XVII que cambió por completo la visión del cosmos, la visión de la física, de la naturaleza? Habla Luis Joseph, habla André, Copérnico, Copérnico es antes. Y hay uno más grande, Newton. Ajá, Eric, muy bien. Nexton, no sé quién es ese, debe ser pariente de Newton. Ah, ya, ok. Dije universo, ya, pues, pero Newton cambia más radicalmente todavía la visión del cosmos, ¿sí o no? Newton te explica por qué los astros se mueven. Newton demuestra que todo en la naturaleza tiene una explicación natural. Esa no es la ciencia moderna. André, ¿cuál es la diferencia entre la mentalidad tradicional y la mentalidad moderna? La mentalidad tradicional recurre a explicaciones mágicas, sobrenaturales o religiosas, ¿cierto? La mentalidad moderna explica el mundo a partir de la razón, la ciencia y el conocimiento, ¿cierto? Esa es la definición de modernidad, ¿verdad? Ah, ya, va acá, muy bien. Ya, pues por eso, pues Newton causa una revolución. ¿Por qué se mueven los astros? Hay una explicación natural, hay una explicación científica. Eso potencia la confianza en la razón. Creo que tú lo dijiste hace un rato. Los ilustrados están convencidos de que para enfrentar al mundo, el ser humano no necesita nada más que, habla Eduardo, para entender el mundo, no necesitamos nada más que la razón. Exacto. Esa es la visión, esa es la visión. La razón y el conocimiento, la razón, la razón, la razón. ¿De acuerdo? Ahora, ¿son ateos? No. ¿Creen que Dios existe? Sí. ¿Te acuerdas? Creen que Dios existe, pero no habla. Oye, disculpa, ¿te gusta Marvel? Habla. ¿Te gusta Marvel? ¿Sí? Ya. ¿Has visto What If? ¿No te gusta Natalie? Ya, disculpa. Desconéctate entonces, no hay problema. What If, ¿has visto What If? Ya, What If. Ya. Eduardo, ya. ¿Qué es Dios? Dios es el vigilante. ¿Ok? ¿Qué es Dios? Dios es el vigilante. Ah, ya la captaste, ya los Marvelitas seguramente la han entendido. Ah, Dios crea el mundo, pero no interviene. ¿Por qué va a intervenir si ya nos ha dado la razón? ¿Me entiendes, André? ¿Me entiendes, Adeli? ¿Me entiendes, Eduardo? ¿Me entiendes, Daniel? ¿Por qué va a intervenir Dios? Si Dios ha creado el mundo con leyes perfectas, no tiene por qué intervenir. Si interviniera, significaría que sus leyes no son perfectas. Por eso tiene que estar metiendo la mano para arreglar una cosa u otra cosa. No, Dios no interviene. El Dios creador es perfecto y su obra es perfecta. Funciona de acuerdo a las leyes que Él ha establecido. Dios no interviene. Los milagros son un invento de épocas arcaicas, no hay ninguna evidencia. Esa gente no cree en milagros, pues. Por eso ya te dije, no, no desprecian el fanatismo. Ellos consideran que la religión debe ceñirse a las verdades racionales. Todo aquello que la razón te pueda confirmar, existe un Dios, alguien tiene que haber creado el universo. Ok, verdades racionales. Apelan por una religión racional, despojada de aquellas verdades enseñadas por sacerdotes, pero que no tienen ninguna base racional. Ellos las consideran supersticiones. ¿De acuerdo? La moral también, lógico, Eduardo. No necesitas que alguien te diga qué es bueno o malo.
A través de la razón, el ser humano puede llegar a la conclusión de qué es bueno y qué es malo. Esa es su visión. Dios crea pero no interviene. Los que saben filosofía, ¿cómo se llama esa visión? ¿Cómo se llama esa concepción religiosa, esa postura religiosa? Dios crea el mundo, pero no interviene. Existe un Dios creador que observa, pero no interviene. El ojo que todo lo ve, ¿te acuerdas? Ya, ¿cómo se llama esa concepción? Agnóstico, no. El agnóstico no sabe si Dios existe. Si lo conoces, empieza con D. D, dado, D de Daniel. D-E, nada. D-E-I, tampoco. D-E-I-S, dogmatismo es todo lo contrario. El dogmático no discute. Deísmo, correcto, Diego. Muy bien, Diego. Muy bien, Diego. Muy bien, Harley. Muy bien, David. Muy bien, Joseph. Deísmo, deísmo. ¿Conoces la palabra? ¿Alguien puede ayudarnos? ¿Alguien puede googlear un concepto y colocarlo en el chat para los compañeros que primera vez en su vida que oyen ese término? ¿Puedes colocar un concepto ahí en el chat para los jóvenes, para la gente que no tiene tu experiencia? Deísmo, deísmo, deísmo. Gracias, Sheila. Gracias, Daniel. ¿Ok? Gracias, Maffer. Gracias, Joseph. Qué buenos amigos que son ustedes. El deísmo es una doctrina que dice que existe un Dios. Pero ese Dios no actúa, o sea, ese Dios no interviene, ese Dios es el vigilante. ¿Ok? Ya, la mayoría de estos intelectuales son deístas, ¿eh? Exacto, un Dios creador. Por eso lo llaman el gran arquitecto. Ah, por eso le dicen así, claro, lo llaman el gran arquitecto, el Dios que ha diseñado el universo, pero lo ha diseñado, ya no interviene, ¿no? Si tú a un arquitecto le dices que haga tu casa, el arquitecto no va a venir a mudarse a tu casa para ver si la casa no se cae, ¿no? Significaría que la diseñó mal. Ya, pues igual, ¿no? Dios creó el universo y se acabó, ¿no? Él es el gran arquitecto. ¿Cómo estás? ¿Estás entendiendo o te has mareado? Eduardo, David, Joseph, Maffer, Daniel, ¿estás comprendiendo? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estás seguro? Las ideas de la ilustración, todo claro, estás bien, ¿sí? Sheila lo ve todo claro porque ya comió, pues, ¿no? Sí, seguro, ya, ok. Ahí está la frase de Kant que hace un rato dijiste, ¿no? Sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. Exacto, Maffer, correcto. Es un Dios que te creó y te dio la razón, Maffer. Es un Dios que no va a mandar un libro sagrado que te diga qué debes hacer. Ya te dio la razón. Con eso no te basta para saber qué hacer y qué no hacer. Es la visión que tienen los intelectuales de la ilustración. Claro, ese es Kant. Lo reconoces. Simpático, ¿no? Bonitos ojos. Estas ideas surgen en Inglaterra, alcanzan su máximo desarrollo en Francia. Claro, Gauss también. Ajá. Se difunde en Europa, llegan a América. Y son ideas que van a ser acogidas fundamentalmente por la gente que exigía reformas, ¿no? Los nobles de ideas avanzadas, bueno, hay nobles anticuados, ¿no? Pero los nobles de ideas avanzadas. La gente de la iglesia, inclusive, hay gente de la iglesia, pero con posturas reformistas. Tú sabes que la iglesia es un cuerpo amplio, ¿no? Hay curas conservadores, hay curas reformistas, ¿no? Algunos curas van a abrazar esas ideas. Y la gente de clase media, ¿no? Comerciantes, gente como tú, profesionales, artesanos, intelectuales, periodistas, médicos, profesores, abogados. Ya, esos sectores, la burguesía. Exacto, la burguesía. Eso es lo principal. Ahora, si quieres más datos, bueno, pues no, ya, representante, pues esta gente ya la conoce, pues, ¿no? Habla, ¿quiénes están en la pantalla? André Maffer, Harley, Eduardo, Sheila. ¿Quiénes están en la pantalla? Locke, ¿quién más? Locke. ¿Solo conoces a Locke? Porque está su nombre escrito. Molière, este muchacho. Habrás querido decir Voltaire. Ya, ok. Este, ya no te preocupes. Locke es el primero de los ilustrados, criticó la monarquía absoluta, estableció o afirmó que la monarquía absoluta era una amenaza para los derechos del individuo. Sí, Voltaire es el más famoso de los ilustrados. Dime, Eduardo, ¿qué pasa? Falta uno, faltan varios. Los intelectuales de la ilustración son un montón. Esos son algunos, pues, ¿no? Anda escribiéndolo, a ver si sacamos cuáles. Este, Dalton, Dalton, el científico, el del siglo XIX, el de la química, el del budín con pasas. Ah, Hume. Ah, ya, Hume. Claro, lo que pasa es que él es más que nada filósofo, pues, ¿no? Estos de acá tienen mayor interés, no, si no también podríamos a Berkeley, ¿te acuerdas?
que también es empirista y también es de esa época, ¿cierto? El de la Revolución Francesa, Sheila, él no es Dalton, él es Danton, D-A-N-T-O-N, Danton, ¿ok? Y es posterior, no es de esta época, es posterior. Eduardo, en filo lo vas a ver a Hume, no te preocupes. Kant también podríamos ponerlo. Bueno, Voltaire, el más conocido de los intelectuales de la Ilustración, Locke. Eric Vázquez. Eric Vázquez me pregunta quién fue el primero. Locke. ¿Sabes cómo lo puedes deducir? Porque acá dice el primero. ¿Ok? Este, Voltaire es el más conocido. También, también, también. Montesquieu defendió la separación de poderes. Rousseau defendió la idea de que el poder emana de la gente, ¿no? La voluntad general. Rousseau es un poco diferente, ¿no? Rousseau es un poco más radical. Ya te dije que él sí cree que el pueblo puede participar en la política, ¿no? Algunos de los representantes. Ahora, Harley me dice, y Adam Smith, ya. A ver, vamos a ordenarlo así. Estos intelectuales que estás viendo en la pantalla, estos intelectuales que estás viendo en la pantalla, son los más conocidos porque cuestionaron el orden político. ¿Me entiendes? Cuestionaron la monarquía absoluta. Exigieron cambios políticos, jurídicos, administrativos. Pero también hay representantes de la Ilustración en el terreno económico, ¿cierto? Y es lógico, ¿verdad? ¿Por qué hay representantes de la Ilustración en el terreno económico? Porque si el objetivo es el progreso, Brian, habla, si el objetivo es la felicidad, tiene que haber también una dimensión económica del progreso. Tiene que haber progreso material, ¿cierto? Si el objetivo es el gran objetivo ambicioso de la felicidad universal, ¿te lo puse o no te lo puse? ¿Dónde estaba? Creo que estaba acá. Si el objetivo es nada más y nada menos que la felicidad universal de la humanidad, habla. Eso no requiere también resolver el tema de la pobreza, de la producción de alimentos, de la generación de riqueza, todo eso está relacionado, ¿cierto? Entonces, por eso también hay una dimensión económica. Adam Smith, los que van a economía, los fisiócratas, ¿quiénes son esos? Rápido, fisiócratas, Henry, fisiócratas, ¿quiénes son? Fisiócratas. Ya, pero ¿quiénes son? Dime un personaje. Dejad hacer, dejad pasar. No te acuerdas. No te acuerdas. No te acuerdas. Colbert, no, ese es mercantilismo. David Ricardo, para nada, él es de la generación de Adam Smith. Keynes, Adeli, ¿habrás querido decir que Snai? Sí, ¿no? Ah, ya. Ok, ok. Porque ese que has escrito, eso me suena a Keynes con K. Sí, ya sé. Ah, ya, no, ya sé. Pero es que lo has escrito mal. Se confunde, se confunde. Que Snai, Gurnai, creo que también hay otro, ¿no? No te preocupes, no te preocupes. ¿A quién no le pasa? Este. Keynes, Gurnay, que seguramente se pronuncia de otra manera, Adam Smith. ¿Interesados? Muy bien, Adeli, muy bien, muy bien. Sino que lo habías escrito de una forma que se presta a confusión. Se va a criticar la intervención del Estado, se va a criticar la excesiva regulación, se va a criticar el proteccionismo, se va a criticar los aranceles, se va a buscar fomentar la producción agrícola, se va a hacer recomendaciones para generar más riqueza, más prosperidad, para fomentar el comercio. Hay una fuerte preocupación económica en la época de los intelectuales de la Ilustración. Adeli, una consulta. Esa preocupación por la economía, por fomentar la productividad agrícola e industrial, agrícola y manufacturera. Adeli, una consulta. Esa preocupación, esas recomendaciones para fortalecer el desarrollo económico, ¿van a ser provechosas para algunos reyes? ¿Sí o no? Habla. Algunos monarcas se van a sentir interesados por esas reformas económicas que les permitirán tener reinos más productivos. ¿Sí o no? Algunos monarcas dirán, yo puedo aplicar esto, no me había puesto a pensar, pero esto me podría servir para que haya más generación de riqueza en mi país. Claro, ¿no te acuerdas que dijimos al inicio que los reyes de la Edad Moderna están muy preocupados por la generación de recursos? Hasta este momento yo pensaba que la generación de recursos dependía de acumular metales preciosos. Ahora estos patas me están haciendo ver que no, ¿verdad? La verdadera riqueza no depende solo de tener oro y plata.
Hay otras maneras más amplias de comprender el concepto de riqueza. Entonces, algunos monarcas aplicarán algunas de estas reformas en sus reinos. Al toque, a esos monarcas, ¿cómo se les llama? Henry, Harley, Adeli, Eduardo, André, esos monarcas que van a aplicar algunas reformas económicas, administrativas, para potenciar el desarrollo de sus reinos, hacerlos más ricos y productivos. Esos son los déspotas ilustrados. Muy bien, Henry. Claro, Harley, esos son los déspotas ilustrados. ¿Ok? Que vamos a ver dentro de un rato, ¿no? Bueno, esa es la ilustración en otros campos. Rápido, ¿qué libro es ese? Joseph, ¿cuál fue el gran vehículo de las nuevas ideas? Harley, Henry, Adeli, la enciclopedia. Correcto, excelente, muy bien, Sheila. Se recopilan las nuevas ideas a través de la enciclopedia, se difunden por toda Europa y algunos monarcas empiezan a aplicar estas ideas, ¿no? Los déspotas ilustrados. Maffer, una pregunta. ¿Estos déspotas ilustrados que aplican estas reformas, aplican todo el paquete de las ideas de la ilustración? ¿Aplican todo el ideario? ¿Libertad individual? ¿Separación de poderes? ¿Fin de la monarquía absoluta? ¿O solo la parte que les interesa? Habla, un déspota ilustrado. Un déspota ilustrado. Es un monarca partidario de las reformas, de la liberal. No, solamente la parte, ¿no? Lógico, solamente una parte, exacto, solamente una parte. No lo vayas a olvidar, no lo vayas a olvidar. Obviamente la parte más provechosa, señor Maffer. La parte más provechosa, que es un déspota ilustrado, es un rey que quiere modernizar su estado. ¿Y para qué? Para que sea más productivo. Lógico, señor. Ese es su único objetivo, ese es su único objetivo. Ya no hacen la liberalización política, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es muy importante que lo tengas claro porque por ahí a veces algunos confunden el despotismo ilustrado. Y quizás hayas oído esta confusión alguna vez. Un déspota ilustrado es un rey que hace reformas para evitar que haya revoluciones. Esa es una explicación sin sentido. Porque si lo que el rey quisiera es evitar que haya revoluciones, habla. ¿No haría también las reformas políticas? Maffer, ¿no le daría también al pueblo derecho al voto? Eric, ¿no le daría también a la burguesía participación en el gobierno? Sheila, ¿no crearía un parlamento y una constitución? Así los reyes pudieran ver el futuro y supieran que viene una revolución, entonces harían también las reformas políticas. El despotismo ilustrado no es una reacción de miedo, ¿ok? No es que los reyes tengan su bola de cristal y sepan que se vienen revoluciones y entonces hagan reformas para evitar las revoluciones. No va por ahí, no lo vayas a entender mal, no lo vayas a entender mal. El despotismo ilustrado no es un parche para calmar a la gente y evitar que haya revoluciones, no. Si son países atrasados. Mira quiénes están acá. Rusia atrasado, Austria atrasado, Rusia atrasado, España atrasado. ¿Qué revolución va a haber acá? Acá no hay una clase media como tú. Acá no hay una clase media consciente de sus poderes, o sea, de su rol en la política. Estos son países de campesinos, son países atrasados. La razón del despotismo ilustrado no es evitar revoluciones, es construir un Estado más eficiente. Lógico, España era un país atrasadazo en esa época, ¿te acuerdas? Recién se levanta un poco con las reformas borbónicas. Pero la España de esa época es un país arcaico, arcaico, arcaico. El objetivo de las reformas del despotismo ilustrado es una monarquía más eficiente, una mayor generación de riqueza para la corona. ¿De acuerdo? No lo vayas a ver al revés pensando, estos patas han leído su libro, saben que dentro de 100 años va a haber la Revolución Francesa y quieren evitar revoluciones porque ya saben lo que va a pasar, quieren evitar revoluciones haciendo reformas. Ya, pues, o sea, por ahí no va el asunto, ¿eh? Por ahí no va el asunto, no te vayas a confundir en eso. ¿De acuerdo? Exacto, como dice Eric, lo que querían era el desarrollo de su reino. Sí, Eduardo, pero sí, yo he visto a varias personas, inclusive creo que lo he visto en algunas separatas de otras academias que te ponen que el despotismo ilustrado era un intento de evitar reformas. Si el despotismo ilustrado hubiera sido un intento de evitar, perdón, de evitar revoluciones, si hubiera sido un intento de evitar revoluciones, cuando vino la Revolución Francesa, habrían hecho más reformas, ¿sí o no? Para evitar una revolución como la Revolución Francesa. Fue todo lo contrario. Cuando vino la Revolución Francesa, se suspendieron las reformas, porque entendieron que estas ideas que ellos estaban promoviendo podían traer consigo también alborotar a la población. ¿Qué era el despotismo ilustrado, André? Es una política orientada a fomentar el desarrollo material de los reinos. Es una política de los reyes orientada a
la generación de riqueza, la creación de una administración centralizada. Eduardo, es que desarrollaban las actividades económicas. ¿Qué hacen los déspotas ilustrados? Fomentan el crecimiento demográfico. ¿Para qué? Para tener más mano de obra. ¿Qué hacen los déspotas ilustrados? Combaten las plagas. ¿Para qué? Para que no venga una enfermedad y mate a la población porque necesitan trabajadores. ¿Qué hacen los déspotas ilustrados? Dime, Eduardo, ¿cuál es la parte que no entiendes? ¿Qué hacen los déspotas ilustrados? Fomentan la educación. ¿Por qué? Porque necesitan gente preparada para las actividades económicas. ¿Qué hacen los déspotas ilustrados? Fomentan nuevos métodos agrícolas. ¿Para qué? Para tener cultivos más productivos y que así el país genere más rentas para ellos. Lógico, exacto, exacto. Claro, lógico, claro que sí. Claro que sí, claro que sí, lógico. Ah, Eduardo me dice, pero a largo plazo, el desarrollo económico va a generar que el pueblo quizás se levante, sí, a largo plazo, pues no, pero los reyes no lo pueden saber, no lo podían imaginar. Su objetivo inmediato es el fortalecimiento de la corona. ¿O no? Eduardo, mira acá. Carlos III, ¿en qué tema lo has visto? Eduardo, Carlos III, ¿en qué tema lo has visto? André, Carlos III, ¿en qué tema lo ves? Rápido. ¿Qué temes Carlos III? ¿Dónde lo ves en Historia del Perú? Carlos III de España. Reformas borbónicas. Ok. Y el profe de Historia del Perú, o la Miss de Historia del Perú, no sé quién es. ¿Te lo he explicado ya o no? Henry, Eduardo, André, habla. ¿Te lo he explicado ya o no te lo he explicado ya? Reformas borbónicas. Sí. Ya, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál era el objetivo, Joseph? Adeli, Eduardo, Henry, Harley, habla. ¿Cuál es el objetivo de las reformas borbónicas? Calmar a la población y hacer las reformas que la gente pedía. Si la gente no estaba pidiendo reformas. Es más, cuando el tío hace reformas, algunos se rebelan, no querían reformas. ¿Cuál es el objetivo de las reformas? Una mejor recaudación. Va acá. Ya te diste cuenta. Eduardo, ahora te queda más claro. Ese es despotismo ilustrado. ¿Cuál es el objetivo? Un reino más productivo. Un reino más productivo. Un reino más rico. Por eso, ¿qué fomentan? El crecimiento demográfico. ¿Qué fomentan? La reforma de la agricultura. ¿Qué fomentan? La artesanía. ¿Qué fomentan? El comercio. Lógico. ¿Me entiendes, Eduardo? Claro, es eso, pues. No es lo mismo, es que Carlos III es un déspota ilustrado, solo que en España le dicen reformas borbónicas, pues, pero es un déspota ilustrado. ¿Cuál es su objetivo? La modernización administrativa para que el reino sea más productivo y se generen más rentas para el monarca. Ese es el objetivo. ¿Me entiendes? Tener a la gente satisfecha no, ese no es el objetivo. Al rey que le va a interesar que la gente esté molesta o esté feliz. Lo de menos. Lo que interesa es que el reino sea más productivo. Eduardo, ¿estamos bien? Henry, ¿de acuerdo? Adeli, Joseph, habla. ¿Todo en orden? ¿Sí? Ya, ojalá. Ok. Ya, contesta esa. Esa es clásica, esa es vieja, esa es vieja, esa es vieja, esa es vieja. Si la conoces es simplemente porque, mejor dicho, si la contestas es porque ya la has visto antes. Ya, Eduardo. Ok, ahora. ¿Y por qué E? ¿Qué significa ecuménico? Para todos los hombres, profe. Para todos Universal. los hombres, corre. Ya. Ahora sabes, ¿no? Ahora sabes. Ya, esa es clásica, esa es vieja. Esa dio la vuelta. En todas partes le enseñan ahora por qué, porque la gente cuando postuló no sabía qué significaba ecuménico. ¿Sí? Ya, ahora sí, ya, pero la universidad es así. Te cambia una palabra y te cambia una palabra y te cambia la vida. Solamente quiero que hagamos esa última antes de irnos ya a almorzar, supongo tú. Yo todavía tengo que ir a otro salón. Dime qué hacemos ahí. ¿Qué está más largo? Enano, no sé. Dímelo tú. Me están hablando de dos cosas, ¿no? Me está diciendo que Rousseau
afirmó que la desigualdad se basa en la propiedad de los bienes. Ahí Rousseau está hablando de la desigualdad, desigualdad, desigualdad. Voltaire está hablando de que los seres humanos tienen el derecho de seguir lo que les dicta su razón. Voltaire me está hablando del derecho a seguir tu propia razón. Rousseau me habla de la desigualdad. Voltaire me habla del derecho a seguir los dictados de la razón. Desigualdad. A ver, ¿qué alternativa me habla de desigualdad? Casa, ¿sí? Casa. Eric, enano. Enano me dice la monarquía absoluta. Está hablando de la desigualdad, desigualdad entre los hombres, desigualdad social, ¿cierto? Podría ser casi, ¿por qué no podría ser dedo? La división de la sociedad en clases. Habla. Clases no va porque esa no es una sociedad de clases. Y además la segunda parte me dice el poder de la Iglesia Católica. Una consulta. Voltaire, ¿qué está cuestionando? ¿El poder de la Iglesia o el control que ejerce sobre la mentalidad, sobre la conciencia de la población? Sí, ¿no? Ah, ya, lógico. No está criticando el poder, está criticando la intromisión de la Iglesia en la mentalidad de la gente. Bacán, tienes razón. Se acabó, nos vamos a almorzar. Niños, gracias, que tengan una bonita semana. Rebelión de las 13 colonias nos queda para la próxima clase, no te preocupes, gracias a ustedes. Nos vemos, gracias. Igual te voy a subir las claves, ya me las pediste la otra vez, te subí las de las semanas pasadas, no sé si has visto el PPT, pero está actualizado ahí. De ahí te subo las de esta clase. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes, nos vemos, cuídense. Gracias, Harley, nos vemos, cuídate. Hasta luego, chao.